Buenas noches, bienvenidos a Tertulia Ciudadana, una semana más, un miércoles más, aquí en Canal 33, desde este plató de, como dice Enrique Riubó, la estación de los Porches, un clásico entre los fogones madrileños. Hoy tenemos unos contenidos espectaculares, ya lo vais a ver, tenemos temas muy interesantes, tenemos tertulianas todavía mejores y espero que no perdáis la sintonía, que sigáis con nosotros las 2 horas, porque hoy va a ser un día muy intenso. Vamos a empezar, por cierto, hablando de un libro. Nos gusta hablar de los libros, de informar a la gente sobre las nuevas publicaciones que se producen en este país, y Adrián va a ser quien entreviste a los 2 autores. ¿Verdad, Adrián? Así va a ser, y dentro de unos minutos. Muy buenas noches. Tenemos con nosotros a los autores de Huellas de Gigantes, un libro que nos va a resumir, que nos van a contar, porque no lo vamos a destripar todo, lo importante que es el liderazgo. Los tiempos que estamos viviendo, no me digan que ser un buen líder, saber a dónde dirigirse y con quién dirigirse, no es importante, pero tampoco tarea fácil, así que luego lo vemos en nada. En un momento lo vemos, sí señor. La verdad es que nos encanta, como decía, hablar de libros, y también nos gusta celebrar aniversarios, y dentro de muy poquito se celebra un aniversario, ¿verdad, Eva? Así es, Ricard, pero además un aniversario muy especial, porque ni más ni menos vamos a celebrar los 95 años que cumple Metro de Madrid. Para hablar de eso va a estar con nosotros Javier Otamendi, responsable de las relaciones institucionales de Metro de Madrid, que además, muy interesante, es sobrino nieto de uno de los constructores del metro allá por la época de Alfonso XIII. Pues él nos va a contar anécdotas de estos 95 años, de esta evolución, y como ejemplo, como curiosidad, informarles de que la línea 1 de metro se abrió solamente con 8 estaciones, cuando hoy toda la red tiene más de 238 estaciones. Bueno, más detalles como estos sabrán cuando hablemos con Javier. Exactamente, esta semana, como decimos, tenemos un programa muy repletito de temas. Los temas que vamos a tratar hoy van a ser la pobreza en España, que está cada vez tristemente más creciente, el tema del TTIP, para quien no lo sepa, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, que está trayendo mucha cola porque está, bueno, lo comentaremos luego con Javier Flores de Asimer, él nos explicará bien sus ventajas y sus inconvenientes. En breve, después de hablar de estos temas, vamos a hablar del nuevo libro que presenta el señor director de este programa, Enrique Riubó, que se llama La cara oculta de Pablo Iglesias. Con él trataremos de este tema y hablaremos también de Podemos y de las nuevas encuestas que han salido, tanto de Metroscopia como del CIS, que dan a Podemos, esta formación, como el nuevo partido, el nuevo, iba a decir liderazgo, ese tripartito que algunas personas están nombrando. Una palabra, por cierto, tripartito, que a mí no me gusta nada, porque equipara a Podemos con los otros 2 partidos y quizás un poco fuera de lugar, pero en fin, eso lo trataremos, lo discutiremos, lo analizaremos en lo que queda de programa, estas 2 horas maravillosas que quedan de programa, aquí en Tertulia Ciudadana. No se nos vayan. Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en La Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos, ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid.
De domingo a viernes, Tablao Flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas 914786054. Y ya estamos de vuelta. Vamos a comenzar con lo que avanzábamos en el sumario, con el libro de Huellas de Gigante, el liderazgo. Algo sin duda muy importante para los tiempos en los que corren, yo creo. Tenemos ya con nosotros aquí en la tertulia sus dos autores. Muy buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Martínez, experto en liderazgo, y Nacho Soriano, historiador. Una mezcla perfecta para este libro, puesto que, digámoslo así, su subtítulo es El liderazgo a través de la historia. Entonces así hacéis el cóctel perfecto para contarnos esto. Sí, bueno, de hecho podríamos discutir un rato si es un libro de liderazgo o es un libro de historia. El libro nace como un libro de liderazgo con la finalidad de estudiar cómo ha ido evolucionando el liderazgo a lo largo de la historia, con una finalidad muy clara, que es que podemos aprender de los líderes que han dirigido en el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Lo estaba diciendo yo antes, que el liderazgo era muy importante, sobre todo en las épocas en las que vivimos, pero igual me estoy equivocando, ¿o no? ¿Es importante? Siempre lo ha sido. Siempre. Gran parte de los éxitos de la humanidad se han alcanzado gracias al liderazgo, a través del liderazgo, precisamente porque ha habido una persona o un grupo de personas que han sabido capitalizar una inquietud, una necesidad, y han sabido reunir a las personas, reunir las energías y dirigirlas para llegar a un objetivo que al final ha mejorado la vida de las personas. De hecho, la historia hubiera sido diferente si hubieran liderado otras personas. Lo que ocurre que hacer una historia del liderazgo es hacer una historia universal, porque es que todo lo que el ser humano ha hecho, lo ha hecho a golpe de liderazgo. Entonces hemos elegido algunos líderes representativos de diferentes épocas, bueno, que nos dan pistas de cómo ha evolucionado el liderazgo. Antes de hablar de los líderes, que aquí veo ya unos cuantos, en estas más de 300 páginas del libro, la pregunta para empezar es, ¿el líder nace, se hace? ¿El líder se puede acabar en algún momento dado? ¿Se puede agotar el liderazgo del líder y por lo tanto dejar de ser líder? Yo creo que el liderazgo es una elección personal. Y es una elección de una persona que decide en un momento determinado ser líder, que cree en una idea, cree en un proyecto y decide defenderlo con vehemencia. Ahí está el origen del liderazgo. El liderazgo empieza por una decisión personal y a partir de eso el líder se va haciendo, el líder aprende, el líder se construye, ¿no? Muchos de los líderes que aparecen ahí en ese libro, algunos pertenecían a familias nobles o a familias aristocráticas o a familias, pero muchos de ellos simplemente tuvieron una idea y la convicción de llevarlo a cabo, ¿no? Para ello hicieron un camino muy largo. Lo que es cierto es que el liderazgo se entrena. Una cosa es la tendencia natural que la naturaleza te obsequia con una serie de cualidades que te facilitan la labor de dirigir o la labor de liderar, y luego hay quien lo entrena y lo trabaja y quien no lo entrena. Probablemente un líder muy intuitivo, sin entrenamiento, acaba liderando peor que un líder que arranque con menos potencial inicial, pero que se preocupe de cuidar y desarrollar ese liderazgo. ¿Y un líder debe tener el mismo mensaje para todo el grupo a quien se dirige, o debe saber empatizar con cada una de las partes y tener quizás mensajes más o menos parecidos, pero al mismo tiempo distintos? Un buen líder tiene que ser un maestro de la comunicación, tiene que ser una persona que comunique muy bien, y comunicar muy bien implica no solamente los mensajes que doy, sino cómo los transmito, a quién se los transmito, cuándo los transmito. En ese sentido tiene que tener la empatía. Hay que calcular un poco todo, ¿no? Tienes que tener la empatía y la sensibilidad de entender qué necesita ese momento, qué necesita tu equipo, qué necesita tu gente, cuál es la palabra y sobre todo la manera de decirles en ese momento, oye, necesito esto de vosotros o vamos por este lado. Ahora, fíjate que tenemos en el libro, por ejemplo, hay dos casos en términos de comunicación muy interesantes. Uno es Kennedy,
que Kennedy, un poco el paradigma del carisma, ¿no? Un comunicador excepcional, pero un comunicador que entrena su comunicación, ¿no? No era un magnífico comunicador de salida, él se preocupa, ¿no? Un poco fascinado por las figuras de Hollywood, él decide que él quiere tener la pegada de los actores de Hollywood y entrena esa forma de comunicar y esa forma de contar historias para resultar atractivo al público, ¿no? Y a la gente que le tenía que votar. Pero hay otra figura fascinante que es Harriet Tubman, una líder negra, esclava, escapada de los estados del sur de América y que se va a los estados más libres del norte y desde ahí rescata a un montón de compañeros, ¿no? de esclavitud, que era una pésima oradora, era una pésima comunicadora y sin embargo ejercía un liderazgo espectacular. Yo creo que una buena comunicación te ayuda a liderar, pero yo no diría que es la esencia del liderazgo. Ya que nos hemos metido en algunos nombres, ¿no?, que recorren las páginas de vuestro libro, sí me gustaría hacer un pequeño esquema para que la gente que nos está viendo vea cómo habéis vosotros, digamos, hecho 3 escalas de líder. El líder finalista que llamáis, ¿no? Sí. Que es el que por conseguir sus objetivos va a hacer todo, incluso a veces puede ser un poco cruel y déspota, y he rescatado 2 ejemplos que ponéis, ¿no? Churchill y Napoleón, por ejemplo. Sería el ejemplo. Sí. Bueno. No hay ejemplos 100% puros, o sea, obviamente esto es una guía orientativa, pero sí que es cierto que si analizamos un poco esas 2 figuras que has comentado, Churchill y Napoleón, eran 2 personas obsesionadas con conseguir un objetivo, sea la dominación de Europa en el caso de Napoleón, o sea la derrota del enemigo nazi en el caso de Churchill, ¿no? Entonces son 2 personas que estuvieron dispuestos a sacrificar a la juventud francesa o a la juventud británica, a hacer todos los esfuerzos posibles con tal de alcanzar la victoria, ¿no? Siguiendo este esquema, luego tenemos al líder como, que yo, por ejemplo, he visto que la figura, por ejemplo, de Allende, Gorbachev, ¿qué hacen? El líder como, a diferencia del líder finalista, el líder como es un líder dignificador, un líder tan preocupado por el ser humano, tan preocupado por el otro, que está dispuesto incluso a renunciar a su objetivo por respetar los valores. Lo que obviamente es muy loable, pero plantearía que hay que elegir, ¿no?, como entre el objetivo o los valores, ¿no? Porque hay una tercera alternativa, ¿no?, que es ese líder total que es capaz de perseguir el objetivo sin dejar de respetar y de un poco lo que es la dignidad del ser humano y sin dejar de respetar a las personas. Por ejemplo, del líder total, pues tendríamos a Mandela. Hay muy pocos, ¿verdad? No hay muchos, no hay tantos. Claro, y de hecho, fíjate, Adrián, que si ahora te preguntáramos, ¿quiénes son en ese momento para ti los grandes líderes de la humanidad? Y te metemos en un compromiso, porque no se te ocurren muchos. ¿Quién se te ocurre? Así de salida. Si yo te pregunto a ti eso, yo la pregunta que te haría es, ¿realmente existe hoy un líder total? No, podemos decir, claro, igual para cada uno, ¿no? ¿Quién es nuestro líder? Puede ser un líder deportivo, un líder político. Claro. Es que es muy interesante lo que acabas de plantear. El caso de Mandela, que es un referente bastante claro, ¿no?, un líder muy completo, claro, mientras estaba vivo, pues nos daba la alternativa de decir, hombre, el líder vivo más completo quizás sea Mandela, con sus luces y sus sombras, porque Mandela también era humano como todos. Ahora mismo ha aparecido la figura del Papa Francisco, pues promete mucho, pero todavía tenemos que verle, ¿no? A ver, está pendiente de valoración todavía. Todavía está. Os iba a preguntar yo luego por algunas figuras actuales, una de ellas era el Papa Francisco, pero lo reservamos para luego. Hay una de las cosas que, por ejemplo, si un líder intenta imponer su voluntad, férreamente, su poder, se va a encontrar el contrapoder. Eso sería lo que no hay que hacer si uno quiere ser líder, por ejemplo, ¿no? Sería una instrucción de qué no hacer. Sí, es que el contrapoder existe, o sea, cuando uno intenta algo nuevo siempre va a haber personas que van a estar en contra, que van a representar, puedes llamarlo reacción, puedes llamarlo statu quo, puedes llamarlo simplemente gente que no quiere que eso acontezca, ¿no? Entonces, todo poder conlleva un contrapoder, toda idea conlleva una serie de contraideas y el líder naturalmente debe asumir eso, porque un líder es una persona que quiere cambiar algo. De hecho, no hay prácticamente ejemplos en la historia donde algún líder haya conseguido cambiar la sociedad a base de ejercer un poder, digamos, dictatorial y que la sociedad no haya cambiado con la desaparición del líder. Hay una cosa muy curiosa. Son cambios que no perduran. Nos pasó aquí hace unas semanas, trajimos a José Joaquín Brotons, que era autor del libro El líder silencioso Garbajosa.
Un líder que él describía como en el vestuario había otros líderes que hablaban más, guiaban al equipo, pero él tenía quizás otras cualidades más distintas. El silencio, también eso puede ser de un líder. Porque... Fíjate que al principio del libro hablamos de dos conceptos que son muy básicos dentro de la teoría del liderazgo, pero muy interesantes, que es el tema del poder y la autoridad, ¿no? El líder que tiene el poder, el líder que tiene un cargo que le pone enfrente de la gente. Quizás podría haber en un grupo, sea de una, por ejemplo, en un sitio laboral, en un partido político, en una familia, puede haber 2 o 3 líderes. De hecho, es que ya te digo, hay uno que tiene el poder, que tiene los galones, como dice Gonzalo, pero hay otros líderes que tienen la autoridad. Y la autoridad es precisamente la persona que a lo mejor lidera desde el silencio, lidera desde el pequeño sentimiento, lidera desde simplemente el ejemplo que da. En un aula, por ejemplo, ¿no? También. Sí, o incluso personas que en un momento son las personas que no están al frente de nada, pero están en el centro de todo. Y eso también es liderar, ¿no? Ocurre en todos los ámbitos, además desde el principio de la historia. Los líderes brujos, ya existía el brujo y el guerrero, ¿no? Y en muchas sociedades había 2 líderes, uno que llevaba la parte más espiritual, más trascendente, y otro que llevaba la parte más física. Sí. Para ir terminando, yo quería preguntaros por líderes que son actuales. Aquí tenemos a Mandela, hemos hablado de Churchill, ejemplos buenos, ejemplos malos, pero hemos citado al Papa Francisco brevemente para ir terminando. Es un líder mundial. Sí. Ahora, hay está cambiando cánones de los anteriores líderes de esa misma posición, eso es indiscutible. En el libro hay una reflexión sobre el liderazgo religioso. Claro, cuando tú lideras gente que tiene, digamos, la obligación de obedecerte, de alguna forma es como hacer trampas en el juego. Yo creo que el Papa Francisco, el Dalai Lama, manifiestan su liderazgo cuando son capaces de influir fuera del ámbito o fuera de la comunidad que tiene la obligación moral o ética de hacerles caso. Romper un poco el molde, ¿no? De donde... El Papa Francisco pinta muy bien, tiene muy buena pinta. Y ya veremos, porque Obama, por ejemplo, también pintaba muy bien y... Yo creo que a Obama no le han dejado mucho, pero tenía buena pinta. Muy brevemente, 2 más, porque en el deporte también tenemos líderes, ya para acabar, pero muy breve porque nos vamos de tiempo. Quería preguntaros por Simeone y luego también por alguien de lo que vamos a hablar aquí, político, Pablo Iglesias. ¿Cómo definís a estos 2 líderes, brevísimamente? Pues en el caso de Simeone, yo creo que lo está haciendo francamente bien, es un líder muy completo y además que con la madurez ha ganado mucho. Yo creo que es mejor entrenador como líder que fue como jugador, en mi opinión, aunque fue un extraordinario jugador. Y en el caso de Pablo Iglesias, que está también pendiente de calificar, porque no sabemos mucho, pero el que cuestione el sistema no le descalifica como líder. De hecho, casi todos los grandes líderes de la historia han cuestionado el statu quo y han cuestionado el sistema. Han sido revolucionarios. Ahora, solo cuestionar el sistema no te convierte en un líder. Bueno, Gonzalo, Nacho, muchísimas gracias. Ya lo saben, nos quedamos con eso último de Pablo Iglesias. Luego vamos a hablar muchísimo entre la tertulia sobre Pablo Iglesias y les recomendamos Huellas de Gigantes, de estos 2 autores, liderazgo, que se puede entrenar y que desde luego es algo muy interesante. Nosotros hacemos una breve pausa y a la vuelta estamos ya con la tertulia en llamas y empezamos con ese tema tan preocupante de la pobreza. En un minutito. Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en La Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos, ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas 914786054.
Ya estamos aquí, la tertulia ciudadana. Es el momento de, como decía en la Plaza Llamas, que arda la plaza. Para ello tenemos, como decía, tertulianos de lujo, no es por nada, pero es verdad. El primero de ellos, le voy a presentar, es Nicolás Sargués, es periodista de 20 minutos, especializado en economía y finanzas. Bienvenido, don Nicolás. Muchas gracias, Ricard, gracias otra vez por invitarme. Un placer. Veo que no te arrepientes todavía. No, hombre, no me arrepentí ni el primer día, así que imagínate, Muy bien, no te muy preocupes. Ignacio Aguado, que es portavoz de Ciudadanos Madrid. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado Bienvenido. de estar aquí. Muchas gracias. También está con nosotros Albano Cruz, que es experto en comunicación, tecnología, redes y filosofía. Una unión muy bonita, por cierto. Sí, muy interesante. ¿Verdad? Da mucho de lo que ver. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Paloma Álvarez, tuitera y licenciada en Historia. Bienvenida. Buenas noches, Ricardo. Gracias por invitarme. Un placer. Y el último, pero no, the last but not the least, como dicen en Inglaterra, Ramón Espinar, que tenía una agenda completísima en el día de hoy, ¿verdad? Llevamos un par de días muy locos. Ayer tuvimos la presentación de Ganemos Madrid, que sabéis que es una alternativa ciudadana que quiere competir electoralmente en esta ciudad, que quiere compartir con los partidos viejos para volver a poner las instituciones al servicio de la gente, y hoy ha sido un día de mucha tele, de mucho plató. Hay que decir que este es el más peculiar de todos los que he pisado, no hoy, en mi vida. Me gusta que te guste, amigo. Lo dejaremos así. Me gusta que te guste. Para hablar del tema de la pobreza, que es el primer tema del cual vamos a hablar hoy, un tema, por cierto, del que se lleva ya hablando bastante tiempo, de hecho desde hace varios años. El señor Montoro nos comentaba, bueno, no se creía los comentarios que decía la gente de Cáritas, la gente de Save the Children, pero vamos, de todo ello nos va a hablar ahora mismo Adrián Argudo para hacer una pequeña presentación del tema. Vamos a dar datos sobre todo. Por ejemplo, según la ONG Save the Children, un 30% de los niños y niñas en España viven bajo el umbral de la pobreza. Según Cáritas, España es el segundo país europeo con mayor índice de pobreza, solo superado por Rumanía. En ese mismo informe de Save the Children dicen que los políticos en España no están tan preocupados por erradicar este mal, sino que se centran en otras cosas. Son 5 millones en total las personas que viven en la pobreza extrema, en la exclusión social, más o menos unos 2,8 millones de población infantil, lo que representa el 35% de la población menor en nuestro país. Pues todos estos datos que estamos dando aquí esta noche, como bien decía Ricard, el ministro Montoro los niega, no quiere ver la realidad o al menos no estará de acuerdo con ellos. Un ejemplo antes del debate es que Irlanda, teniendo ligeramente una tasa superior a España de pobreza, gracias a las prestaciones sociales la redujo en 17 puntos, España solo en 7. Esto es un ejemplo para que ustedes juzguen, y seguramente que pobreza, niños, crisis, va a dar mucho de qué hablar en la plaza. Ricard, cuando queráis. Exactamente, tenemos tiempo para hablarlo y para analizarlo a fondo. Me gustaría que hicierais cada uno de vosotros una presentación breve para que todos podáis hablar, porque ya que somos 5 vamos a hacer primero aportaciones luego, y luego ya nos encarnizamos, etcétera, etcétera. Ramón, que te veía con ganas. Había cuando se ganó el Mundial de Fútbol y cuando se ganó el Mundial de Baloncesto, una frase muy recurrente de estos de la marca España que decía: soy español, ¿a qué quieres que te gane? Somos plata europea en pobreza, somos bronce europeo en desempleo y somos oro en desempleo juvenil. Estos de la marca España, estos de la casta política nos han llevado a esta situación. A esto ganamos los españoles hoy en día en la Unión Europea. Nos toma como primer inicio de tema. Paloma, ¿cómo ves tú? Bueno, yo opino que ya no estamos hablando de educación, de si le damos una mejor o peor educación a los niños, estamos hablando de que pasan hambre. Entonces, ¿qué futuro nos espera, ¿no? Si estas son las nuevas generaciones que van a construir un país mejor y ni siquiera tienen para comer, ¿no? Es curioso, ¿no? Todos los comentarios que hacía el señor Montoro desmintiendo a toda la gente de Save the Children, de Cáritas, que no son precisamente rojos peligrosos que digamos, pero en fin. A mí me sorprende, ¿no?, la facilidad con la que hablan algunos ministros. Ignacio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la pobreza está íntimamente ligada con el desempleo de los padres, ¿no? La pobreza infantil me refiero. Y hasta que no acabemos con ese desempleo, pues la pobreza infantil seguirá estando ahí, ¿no? Nosotros, y siguiendo un poco el símil que hacía nuestro compañero de España, yo creo que no es España el que tiene el problema, sino que PP y PSOE han sido los líderes en generar pobreza, ¿no? En el sentido de generar desempleo. El PSOE ha destruido
cientos de miles de puestos de trabajo durante los últimos años y el Partido Popular a día de hoy pues no ha sido capaz de remontar el vuelo, ¿no? Por lo tanto, mientras que no seamos capaces de generar un tejido productivo lo suficientemente potente como para que pueda absorber ese desempleo tan enorme que existe hoy en día, pues lamentablemente tendremos que seguir observando este tipo de datos y esta información que yo creo que se le abre el alma a cualquiera que lo vea, ¿no? Albano, cuéntanos tu punto de vista. Bueno, uno de los fundamentos sociales más importantes, una de las columnas que soportan la sociedad es el cuidado al otro, el cuidado al débil. Y si tenemos que pensar de qué elementos conforman una sociedad, quién forma parte, los niños son uno de los eslabones más débiles. Tener un sistema social que no mantiene en cuenta que esto hay que cuidarlo es una noticia muy grave a todos los niveles. Entonces es la consecuencia de una cadena muy grande de errores. Nicolás, el último de la lista, cuéntanos. Bueno, antes que nada quería hacer una pequeña puntualización, sí, pero no porque me parezca súper grave, pero bueno, para dejarlo claro a la gente, que los datos de los que se hablaron no eran exactamente de pobreza extrema, sino de umbral de pobreza, que, a ver, que no quita importancia al asunto ni simplemente que, bueno, que no es tanto un problema a lo mejor de gente muriéndose de hambre, sino de gente no accediendo a un estándar de vida que todos consideramos el mínimo. Albano hablaba de eso, ¿no? Que no consideramos a los niños una prioridad, la pobreza infantil. Esta semana la ONU ha publicado un informe en el que, bueno, hablaba de que las condiciones de pobreza infantil son lamentables en España, etcétera, y hablaba de una cosa que me parece muy interesante, que creo que podríamos debatir aquí, que es, ya que tenemos un Pacto de Toledo que protege a los mayores de 65 años, que considera que es una prioridad nacional pues tener protegidos a una parte de la población que es indefensa, pues que él proponía otro nuevo Pacto de Toledo, pero esta vez encaminado a proteger a otro grupo de indefensos, que son los niños. Pero fíjate que nos suelen presentar este tipo de informaciones siempre apelando a una especie de miserabilismo, a una especie de caridad, y siempre generando en la cabeza de la gente una cierta idea de minorías, ¿no? Los pobres niños, los ancianos, en fin, siempre las mujeres, siempre hablando de supuestas minorías. Y en realidad lo que está pasando en este país es que la mayoría social está profundamente empobrecida por la senda política y económica a la que nos están dirigiendo PP y PSOE, como decía Ignacio. La precariedad, la precarización de las condiciones de vida no es una cuestión azarosa de pobrecitos que están en malas situaciones individuales, es el proyecto de gobierno que tienen para este país las élites económicas y políticas que trabajan juntas y gobiernan en coalición contra la gente. La precariedad no es un problema de que no haya dinero, este sigue siendo un país muy rico, este sigue siendo un país que tiene un PIB per cápita, o sea, el total del dinero que hay en el país, si se repartiera de forma perfecta entre todos sus habitantes, sigue siendo muy alto. No es un problema de que no haya dinero, es un problema de que ese dinero no se reparte, es un problema de que la crisis se ha utilizado como una ofensiva para aumentar los beneficios de los de arriba. Por cierto, el IBEX 35 desde el principio de la crisis ha aumentado casi un 70% sus beneficios, mientras la población se empobrece. Es un problema de reparto, es un problema de política. El corazón del problema es que tenemos gobernantes que no gobiernan para la gente, que gobiernan para enriquecerse ellos y a las élites económicas. ¿Alguien quiere contestar? Sí, a ver, estoy de acuerdo con matices en el sentido de que, desde luego, no parece que en la agenda política esté ahora mismo subrayado desigualdad, pobreza, no, para nada. O sea, se considera que, o por lo menos yo creo que los gobernantes han considerado que con el sistema de seguridad social, las prestaciones por desempleo y poca cosa más, ya estaba sostenido el sistema. Y resulta que no, que la crisis ha durado ya 6 años, que el desempleo bate récords, entonces, pues no es bastante. Aquí hay una pequeña trampa cuando hablamos de esto, porque hablamos siempre desde la perspectiva económica, y aunque no queramos, le estamos haciendo el juego al cambio, al neoliberalismo, cuando aceptamos las tesis de gente como Malthus y el ejército de pobres. Y hay que romper, hay que salir de este pensamiento económico, ¿no? Hay que
dejar de pensar si es que hay un sistema en el que producimos un dinero, redistribuimos, y empezar a mirarlo desde una perspectiva moral. Y hay que aceptar como base para decidir otra serie de opciones que el hecho de que un chaval no tenga un futuro, que un chaval pase hambre o que un chaval esté en una situación desprotegida, está mal, punto. Hay un elemento que complementa, hay un elemento que complementa lo que dices. Hay otra perspectiva, que es la estrictamente política. Es mirar esto en términos de democracia. Nos habían dicho todo el constitucionalismo del siglo XX que las sociedades democráticas eran aquellas que tenían ciudadanos libres e iguales. Ciudadanos libres e iguales eran aquellos que tenían todos los derechos que las cartas constitucionales reconocían. Esto tiene algunos mecanismos formales, que es el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, y un mecanismo informal, que es que el salario y el trabajo eran la forma a través de la cual la gente se compraba los derechos sociales. Tú tienes derecho a una vivienda, pero solo lo ejerces en tanto que tienes un trabajo y un salario para poder pagarte esa vivienda. Cuando quiebra la relación de salario y la relación de trabajo en un país en el que 1 de cada 2 jóvenes no tienen trabajo, hay una generación entera que está expulsada de la condición de ciudadanía. Y cuando una parte de la sociedad está expulsada de la condición de ciudadanía, es difícil hablar de democracia en una sociedad. Es un problema de democracia, el problema de la precariedad y de la pobreza. El problema es que hay gente a la que se le está expulsando del derecho a tener derechos, del derecho a ser ciudadanos libres e iguales a todos los demás. Estamos hablando en términos económicos, en términos democráticos, en términos sociales. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? Tú que perteneces al Partido Ciudadans, que es relativamente nuevo, al menos en el resto de España, que no es Cataluña. ¿Vosotros lo enfocáis más desde un punto de vista político, económico, social y tal? Es un problema que afecta a todos los ámbitos, ¿no? Es político, evidentemente. Me gusta mucho la frase que he comentado de somos ciudadanos libres iguales, es el lema de Ciudadanos, básicamente. No, pero yo no me refiero a lo que referís vosotros, no me hagas esa trampa, porque yo no, pero me gusta oírlo en tu boca, porque bueno, creo que compartimos por lo menos ese principio de democracia, de libres e iguales. Libres e iguales en derechos, ¿no? En derechos, por ejemplo, a decidir lo que quiera hacer cada uno con su futuro. Ahí no vamos a estar de acuerdo tú y yo. Bueno, no estaremos, pero por lo menos vamos a debatirlo. Bueno. Pero bueno, sí que me gusta esa frase, ¿no? Lo que sí que me gustaría incidir es que yo creo que no es un tema de liberalismo, socialdemocracia, es un tema de que en Europa todavía no nos hemos dado cuenta de que el modelo productivo que tenemos no es válido para poder competir a nivel global, ¿no? Estamos empeñándonos en intentar ser competitivos a base de reducir salarios, a base de empeñarnos y darnos contra una roca una y otra vez, apostando por los mismos sectores que nos han traído hasta aquí. Y esos sectores ya no sirven. En España llevamos 40 años funcionando con un sistema productivo basado, básicamente, el eje fundamental ha sido la construcción. El eje de la construcción ya no va a estar, y entonces hay que buscar una alternativa, ¿no? En España nos seguimos empeñando en que ese sector va a ser el que tire de la economía, o si no es ese, pues habrá que ajustar los sueldos, habrá que ajustar la productividad a base de, como decía el compañero, reducir salarios y de chinanizar España, ¿no? Yo creo que el modelo es equivocado, ¿no? Lo que están haciendo a día de hoy, tanto los proyectos de austeridad como los proyectos de intentar recuperar la economía europea, son proyectos que están en la mala dirección, porque no es cuestión de chinanizar España bajando el sueldo. Lo que hay que hacer es apostar por sectores productivos que generen un alto valor añadido y que puedan absorber todo ese capital humano que existe en España y que es muy potente y es significativo, para poder ofrecerles unos sueldos a la altura de las exigencias de los españoles y del resto europeo. De hecho, es muy paradójico que la generación más bien formada, más preparada de este país se haya visto obligada a irse porque no hay trabajo, porque el trabajo que ofrecen es misérrimo, con sueldos muy bajos. Es como muy preocupante, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves, Paloma? Sobre el tema que estamos hablando, que creo que en el fondo es lo más preocupante de todo y son los niños, a mí me gustaría saber quién es el que se le ocurre, por ejemplo, que los niños tienen que pagar 3 euros por calentarse la comida en un colegio. Tengo la impresión de que no hay un enfoque político de solución. Tengo la impresión de que incluso hasta interesa que existan esas masas de gente pobre, empobrecida y que van a aceptar un trabajo por cualquier salario. Entonces, ¿a quién beneficia esto? Pues es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? No, evidentemente no a los niños, no a la sociedad. Un poco hablando del proyecto de Ganemos Madrid, que estábamos hablando, quizás es el enfrentamiento a todas esas oligarquías que ha habido en Madrid, pero que las hay en toda España. Digamos que Madrid es el bastión, ¿no? Y es lo que queremos recuperar. Estoy segura de que no es la prioridad política del gobierno que esta masa de pobres o de gente empobrecida
se reduzca. Creo que les interesa. ¿Podemos decir que se ha acabado con la clase media de este país? No, yo creo que ha recibido un golpe, pero no las se ha han acabado con la empobrecido. clase media. La clase media Las han empobrecido interesadamente. sigue ahí. Hay un tema que hay que poner sobre la mesa vinculado a todo lo que estamos hablando. No hay una sola experiencia, ni una sola, en todo el mundo, de gran crisis, de crisis como la que está viviendo en este país, del que se haya podido salir sin un sector público fuerte que haya sido capaz de, directa o indirectamente, dinamizar inversiones en sectores estratégicos de la economía. Nosotros tenemos un país que puede invertir en algunos sectores de la economía. Tenemos, por ejemplo, una balanza energética deplorable, siendo que somos un país con condiciones objetivas para desarrollar energías renovables de una forma muy potente. De hecho, hemos sido punteros en las energías renovables durante un momento del decenio pasado. ¿Qué necesita un Estado para generar inversión pública en sectores clave de la economía, en sectores que puedan regenerar y desarrollar una economía? Dinero para invertir. ¿Y de dónde lo podemos sacar? De dos sitios. De la Unión Europea, de una Unión Europea que apueste por los países del sur de Europa, por una Unión Europea cohesionada y por una Unión Europea que pueda salir adelante junta de la crisis. No parece que sea el proyecto de quienes mandan en la Unión Europea, que es fundamentalmente la señora Merkel. Y dos, de la principal partida presupuestaria de este país, que es la deuda. Tenemos que reestructurar la deuda. Nosotros, al principio de la crisis, teníamos una deuda pública de cero. De cero. Este país al principio de la crisis no tenía deuda pública. Hemos asumido como deuda pública un conjunto de deudas privadas, de malos gestores privados, de golfos, de sinvergüenzas, que nos han llevado al desastre y a que la principal partida presupuestaria en este país sea la deuda. Necesitamos saber qué parte de esa deuda es legítima y qué parte de esa deuda es, como han dicho en otros países, odiosa. ¿Qué parte de esa deuda no le corresponde pagarla a los ciudadanos? Necesitamos liberar ese dinero para regenerar el país, para generar un proyecto de país que salga de la crisis. Y esto ha sido así. En América Latina en los años 80, en el fenómeno de los dragones asiáticos y en el New Deal americano. Necesitamos un Estado que invierta, un Estado que nos saque de la depresión económica, invirtiendo en sectores estratégicos de la economía y haciéndonos efectivamente competitivos, no a través de los salarios, compitiendo con los países que pagan $1 al día a sus niños por hacer manufacturas, sino compitiendo a partir del valor añadido. Pero llevamos 30 años de retraso en esa senda. Necesitamos un Estado fuerte que pueda regenerar la economía y para eso necesitamos auditar la deuda. Sí, porque brevemente vamos a cambiar de tema para el tema del TTIP, Ignacio. Yo creo que no debemos confundir a la gente hablando de deuda pública, deuda legal, deuda ilegal, deuda legítima. No, legal es toda. He dicho ilegítima, no ilegal. Ilegítima. Bueno, ilegítima es un término que se debe circunscribir a lo que dice el marco jurídico. No, es un marco. Es que deuda ilegítima y deuda odiosa son dos figuras que muchos otros países han utilizado en momentos históricos. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, España 16 veces en su historia ha impagado deudas. Y nunca... Pero no porque fuera ilegítima. No. La dejó de pagar porque se era un Estado la deuda, y decía, porque se reestructura la deuda. Pero mira, en Argentina cuando se produce también las consecuencias de un impago. Te las cuento. Y hay que tener una balanza de las cuentas públicas ajustada. Sí. Y hoy por hoy España recauda un 35% del PIB. No, España tiene dos problemas. No, España tiene dos problemas. Uno, que 4 de cada 5 euros que financia el Estado en España vienen de las economías domésticas, vienen de los salarios y vienen del consumo familiar. 4 de cada 5 euros, mientras que más del 50% del dinero que hay en el país es de capitales especulativos. Ese es un problema. Hay que gravar los capitales especulativos para que paguen impuestos como todo el mundo. Y esto no es la revolución, el socialismo, no, esto es justicia. Tienen que pagar impuestos, tienen que pagar más. Y dos, estamos pagando una deuda que no es nuestra. La ciudadanía no tiene por qué pagar la deuda de otros. Quienes han reestructurado la deuda, que no significa impagarla, significa ver cuál es legítima y cuál no, les ha ido bien. Argentina, después de reestructurar su deuda, salió adelante y salió de la crisis. Que sea legítima o ilegítima. O sea, si la reestructuramos, no va a tener que ver con que sea legítima o ilegítima, va a tener que ver con que podamos o no podamos pagarla. O sea, una es reestructurar la deuda. Esa auditoría con la que yo podría... Es que estamos mezclando términos y esto yo creo que no se puede engañar a la gente. Una cosa es reestructurar la deuda, que se está planteando desde algunas esferas de la sociedad. Hay que reestructurar, perfecto, se pueden aplazar los pagos. Y otra cosa es no pagar, que no tiene nada que ver. No, es que hay cosas, que no hay por qué pagar. Señores, vamos a hacer una cosa.
Simplemente una frase, es que no se puede tergiversar, ¿no? Lo que es y lo que no es. Pero no la acuses deuda, de tergiversar y de mentir, explícate de argumentos, pero no acuses sin darlos. Si no me interrumpes, no te interrumpes. Señores, tenemos vayan acabando. un billón de deuda, 1 billón de euros de deuda. Sí, sí. Esa deuda es legal y legítima porque la adquiere el gobierno. Legal y legítimo no es lo mismo. Es legal y legítima porque Legítimo la adquiere y un legal gobierno no es lo democráticamente elegido Señores, a través voy a terminar de las este debate. letras No, del Tesoro. perdóname, Y voy a eso terminar es este debate legítimo. porque... Que no tenemos esa deuda adquirida Señores, a través de las letras del Tesoro. Y ahora No tienen ni idea de economía. economía. Ah, No, pues, a ver, no, señores, no ha sido a través de las letras del Tesoro como hemos llegado a 1 Ramón billón haya de euros dicho de deuda. que- Ha sido rescatando bancos. Ramón, por favor. Y eso forma parte... Silencio, Eso un no momento, forma parte por de las favor. letras del Tesoro, eso forma Me parte cago de en la mala leche, me gestión voy a de los enfadar con golfos. vosotros si no me dejáis hablar. No, vale, que vamos a ser vale. presentador. Pues porque tenemos a alguien que sí que sabe mucho de economía y ya que que nos hemos desviado de tema, porque estamos hablando de pobreza, hemos acabado hablando de la deuda, me gustaría que Javier Flores de Asimber, que ya que está aquí, nos explique un poco el tema del TTIP, este Tratado de Libre Comercio. Ahora me voy para allá para que me lo cuente, o no, hoy tenemos, tenemos a Diana ya también. Vale, pues eso, nos contará ahora mismo cómo es esto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Javier, muy bienvenido. Hola, muy buenas noches, Ricard. Yo me voy a venir para aquí muy rápidamente, sin que casi se note que me he movido. Bienvenido. Pues eso, queríamos que nos contaras un poco qué significa esto. Me decías, esto del tratado del TTIP, que se está poniendo otra vez de moda ahora, no es nuevo, o sea, ¿lleva cuánto tiempo? Bueno, el origen del famoso TTIP viene desde los años 90. Wow. ¿Qué es el TTIP? Que con estas siglas es verdad que genera ya cierto rechazo y la gente se descoloca y no sabe muy bien de qué estamos hablando, y es que una de las críticas que recibe es que no ha sido transparente y que no se ha explicado lo que es el TTIP. No son más que las siglas en inglés de Tratado Transatlántico para Comercio y para Inversiones. Como tratado implica dos partes. Es un acuerdo entre Europa y Estados Unidos para fomentar, esa es la intención declarada, el comercio entre las dos zonas y facilitar esas inversiones. Esto viene desde los años 90, con Bush, Andreotti, Jacques Delors en aquel momento, y gradualmente lo que fue una intención declarada de facilitar las relaciones comerciales se ha ido concretando en algo más allá, que ha significado acuerdos y declaraciones conjuntas, armonizar normas, coordinar legislaciones, con la intención de que en su finalización, y estamos ya muy próximo a ella, sean tan parecidas las normas y las exigencias a ambos lados del Atlántico que para las empresas resulte más fácil hacer negocios. Por ejemplo, un exportador europeo que fabrica medicamentos y los quiere vender en Estados Unidos, el mismo medicamento en Estados Unidos tiene que sufrir un proceso de aprobación, una serie de test médicos y permisos, aparte de que ya lo haya hecho en Europa. Se busca, esa es la intención, que esa empresa, esa farmacéutica no tenga que duplicar trámites. Claro, pero hay digamos una pequeña trampa también, ¿no? En el sentido de que las normas aquí en Europa son mucho más estrictas que en Estados Unidos. Por tanto, digamos que en este sentido los europeos salimos un poco perdiendo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Lo cierto es que hoy por hoy hay criterios muy diferentes en cuestiones básicas, medio ambiente, sanidad, alimentación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una política muy diferente respecto de la energía. Antes hablaba de la energía. Allí, de hecho, hay un boom ahora del fracking, de esta técnica tan polémica, y se han convertido en productores mundiales de primer orden energéticamente hablando. Mientras que en Europa somos más proclives, la política busca fomentar energías renovables y acabar con el uso de energía contaminante. Eso es un conflicto que el TTIP tiene que resolver, como otros tantos. Es decir, podría suponer una barrera para Estados Unidos en seguir usando esas energías, del mismo modo que en sentido contrario. En Estados Unidos no hay tantas barreras como en Europa a la utilización de transgénicos. Piden además que se desetiquete y no se discrimine para el consumidor, mientras que aquí las políticas van en otro sentido. Pues esa es una de las principales polémicas. ¿Hasta qué punto esa armonización de legislaciones se está haciendo de espaldas? Es lo que se preguntan en Estados Unidos y en Europa a los ciudadanos y a lo que son las políticas en cada región. Es decir, ¿queremos los europeos armonizar nuestra legislación con Estados Unidos? Sí, no, en algunos campos sí, en otros no. Como el tratado ha sido poco transparente, no se sabe muy bien qué es lo que se está negociando, en qué términos y dónde hay unas líneas rojas o no. Y lo que sucede es que
porque estamos en un sistema representativo indirecto, no hay posibilidad de controlar cada uno de los pasos. Hoy en día la Comisión Europea tiene un mandato, que es un encargo que le hacen los gobiernos, la Comisión Europea, para poder negociar con Estados Unidos. En su momento terminarán con un documento, dirán, este es el documento que hemos acordado. No sabemos lo que habrá ahí sobre transgénicos, sobre energía, sobre medicamentos, y ese tratado tendrá que ser aprobado por los gobiernos, que representen el 55% de los países y el 65% de la población, es decir, con el voto en contra algún gobierno podría salir adelante, pero es vinculante para todos los países. Claro. Y solamente con esas mismas mayorías se podría rechazar. Algunos países plantearán un referéndum, mientras que otros países lo aprobarán en sus parlamentos. Esto tendría un rango superior a nuestra legislación. Una vez aprobado, sería muy difícil echar atrás este tipo de normas que serían obligatorias para todos los países, como lo ha sido, por ejemplo, la directiva Bolkestein, que es la que ha liberalizado ciertos servicios y que ahora causa problemas, por ejemplo, pues entre los taxistas y ciertas empresas, porque acorde a esa directiva pues hay que liberalizar servicios. ¿Hasta dónde? Pues ahí está la pregunta, ¿dónde se pone la línea roja y dónde está puesta? Si es que está en algún sitio. Esa es la duda que se plantea, ¿no? De hecho, por eso os puede sonar un poco espeso y un poco complicado este tema, ¿no? Porque es tema de economía, es tema muy de, pues eso, ¿no? Temas muy complicados económicamente, muy de nivel europeo, pero es algo que nos va a afectar a todos los europeos directamente, ¿no? Y por esa razón queríamos trataros, explicaros este tema con alguien que sabe tanto del tema como es Javier. Se dice, como decías antes, ¿no? Que en el tema de la alimentación se quiere que no se etiqueten los transgénicos de Estados Unidos, también hablamos por ejemplo, de esas prácticas como el fracking o incluso el petróleo de arenas bituminosas, que también es como muy perjudicial. Claro, todo esto con este tratado no se podrá controlar. Se podrá controlar hasta donde marque el tratado. Si el tratado, pongámonos en supuesto, establece, y es el espíritu, que se aplique la misma normativa o exigencias a un fabricante de un determinado alimento en Europa y en Estados Unidos, y hoy en día Europa y Estados Unidos tienen distintos estándares de calidad o de exigencia, pues la duda es, ¿vamos a la región que tiene menos estándar a pedirle más exigencia y por lo tanto aquí habría una dificultad para estas empresas, saldrían beneficiadas estas, o por el contrario vamos a bajar el nivel de estas en contra quizá de sus consumidores para facilitar? El espíritu es eliminar barreras y homogeneizar. Esto no es nuevo para los españoles, lo vivimos cuando entramos en la Unión Europea, que tuvimos que armonizar legislación, eliminar barreras para el comercio, y la lectura después de todo ese tiempo pues puede ser quizá positiva en su conjunto, facilitó más comercio y más actividad económica, pero todos podemos pensar en lo que sucedió con la ganadería, con la agricultura, con la minería, es decir, hubo sectores que ante esa apertura se vieron barridos absolutamente por una competencia pues que venía de fuera y ante la que no pudo responder. Claro. Me gustaría abrir un poco el abanico a mis tertulianos, porque seguro que tienen dudas. Ramón, ya lo he visto antes de lejos que me hacía señales. Tú mismo, Ramón, empieza por si quieres hacerle alguna pregunta. No, yo creo que vamos a estar de acuerdo en una cosa. El otro día, a cuenta del TTIP, me entretuve en revisar un libro de Joseph Stiglitz. No es un economista peligroso, tampoco revolucionario, es un tipo que fue vicepresidente del Banco Mundial y asesor de los gobiernos de Clinton. Este libro se llama El malestar en la globalización y él describe cuál es la receta estadounidense en la década de los 90 para los países periferizados, para los países en procesos de subdesarrollo, ¿no? Y yo me quedaba muy sorprendido con cuáles eran las tres recetas que él daba, ¿no? Que se estaban utilizando desde el FMI y desde el Banco Mundial para abordar los problemas de estos países. Su diagnóstico es que esta receta no funcionaba, pero la receta le va a sonar a la gente. En primer lugar, aplicar planes de ajuste, planes de recortes y de austeridad en las economías públicas, imposibilitándolas para intervenir en una economía que se suponía que iba a funcionar mejor a través del exclusivo concurso de la economía privada. El segundo, lo que él llama la economía de los monocultivos, es decir, especializar a los países en la producción de una sola cosa. Estamos hablando de países en los que fundamentalmente la economía es agraria, luego estamos hablando de países en los que, no sé, los monocultivos de soja, los monocultivos de algunas cosas. Si lo aplicamos al sector terciario, probablemente podamos pensar que España empieza a ser un monocultivo de sol y playa.
una vez caído el sector de la construcción, somos un monocultivo de turismo. Y ese es el papel para el que hemos quedado relegados. Y el tercer elemento, lo que cuadra el círculo de esta transición hacia economías subdesarrolladas y hacia economías periferizadas, son los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que hacen que economías que solo producen un bien y que necesitan importar todo lo demás, sean potenciales compradoras de todos los productos de las economías que sí generan valor añadido y producción. Es decir, ¿a qué nos lleva este tratado de libre comercio con Estados Unidos a las economías del sur de Europa y en particular a la economía española? A profundizar la senda del subdesarrollo. Indudablemente, cuando hablamos de un tratado entre Europa y Estados Unidos, comprendemos lo que es Estados Unidos, pero hablar de Europa como algo unitario no lo es. Todos sabemos que hoy por hoy hay una brecha clarísima norte-sur en Europa, incluso centro-periferia. Indudablemente países como Alemania, con una posición clara industrial y exportadora, van a lograr un mayor retorno de este tipo de acuerdos, como pasó en su momento con la Unión Europea y la entrada de España. Fuimos clientes, fuimos compradores de producto industrial alemán, simplificando la idea. Los españoles nos endeudábamos para comprar coches alemanes y el comercio funcionaba muy bien, había mucho consumo y la economía iba muy bien hasta que pinchó la burbuja. Pero es bueno. Algo similar puede pasar efectivamente cuando hablamos de Estados Unidos y Europa respecto de los países que no tenemos una posición tan fuerte como la de Alemania. Y algo similar le ha pasado a México con su propio acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en el cual han logrado aumentar flujos y mejorar una vinculación y crecimiento global económico, pero si bajamos a tierra al detalle, indudablemente hay industria mexicana que ha desaparecido barrida por el empuje de Estados Unidos. Es más, entramos en un acuerdo con una zona donde está también México. ¿Hasta qué punto podría afectar, si hay una duda, a los salarios europeos la competencia indirecta de una zona como México, donde el salario y el nivel de vida es mucho menor? ¿Hasta qué punto podría afectar el hecho, por ejemplo, de que las compañías norteamericanas solo tienen firmados 2 de la totalidad de los convenios de la OIT sobre el trabajo, con unos estándares laborales de sindicalismo mucho menores que los que hay en general en Europa y en España en particular? ¿Hasta qué punto, y es uno de los elementos del tratado, conviene resolver litigios entre empresas y estados no en el cauce jurisdiccional normal, que es lo que se plantea en el tratado también, sino en un arbitraje internacional independiente? Es decir, podría darse el caso, supuesto, de que una empresa norteamericana entienda que mañana una reforma legislativa en España, que modifica y establece unos salarios, unas condiciones de trabajo determinadas, vulnera lo que se fija en el tratado y perjudica sus intereses económicos de libre comercio. En ese supuesto, lo que piden desde el lado estadounidense es que eso no se litigue en España ni en instancias europeas, sino que haya un organismo internacional independiente, pero privado, que somete a arbitraje al Estado y a la empresa. Claro, el miedo ahí, sobre todo el lado europeo, es no queremos tener que acudir al arbitraje y que las empresas estén demandando a los Estados en situaciones que quizá vayan a ganar a la luz de la letra del tratado. Lo hemos visto con la empresa, con los depósitos de Castor. El Estado ha tenido que indemnizar millonariamente a una empresa por un depósito que no sirve para nada y que ha costado muchísimos millones de euros, pero es que se han cumplido el contrato por parte del Estado. Pero es bueno, yo creo, que en argumentos complejos y que son difíciles de entender, a la gente que nos ve en casa le podamos explicar cuáles son los ejemplos anteriores que ha habido de aplicación de este tipo de políticas. Esta política no es nueva. Este tipo de tratados de libre comercio no se los han inventado ahora. Este tipo de tratados de libre comercio y la política que explicaba antes, la receta de plan de ajuste más tratado de libre comercio, es la receta que se le viene imponiendo a muchos países desde hace muchos años en el contexto internacional. De libre comercio. Sí, o sea, sí. Hay ejemplos buenos, hay ejemplos malos, y lo que tenemos que exigir a nuestros gobernantes y a nuestros parlamentos es que se miren bien exactamente cuál es la letra pequeña, porque esto es lo más terrible, en mi opinión, del sistema, que las reuniones están siendo secretas, que hay un compromiso para que durante 30 años se mantenga el secreto de esas reuniones, que no está habiendo transparencia. Pero yo quiero confiar que tanto el Parlamento Europeo como el Parlamento Español no van a aprobar una normativa que nos lleve, como tú dices, hacia una senda del tercermundismo. Pero, Nicolás,
Vamos a ver. El Tratado de Libre Comercio por sí mismo no es malo. Yo creo, Nicolás. Simplemente. Os voy a pedir que no os enfranquéis entre vosotros, ya que tenemos aquí. Si queréis preguntarle algo también al resto de. Como dice Nicolás, en cualquier tratado de libre comercio, por definición no es ni bueno ni malo. Claro. Pero siempre va a haber posiciones fuertes y posiciones frágiles en ambos lados. Sin duda, en este tratado habrá perdedores del lado europeo, perdedores del lado estadounidense, aunque en su conjunto ambas economías ganen. Como lo hubo en España, hubo ganadores y perdedores, hubo industrias que desaparecieron, otras que encontraron una oportunidad en la Unión Europea, y ahí está posiblemente la esencia, en que se analice esas posiciones de fragilidad y al menos se garantice que hay unos periodos de transición o unas alternativas viables y que no suponga simplemente un cheque en blanco, que es lo que se reclama en síntesis, ¿no? Pero vamos a explicarle a la gente cuáles han sido las consecuencias de este tipo de tratados de libre comercio, no de los tratados de libre comercio y de la Unión del Comercio Mundial en abstracto. Este tipo de tratados de libre comercio impuestos por el FMI, el Banco Mundial y los Estados Unidos a determinadas economías han supuesto en los años 80, déjame acabar el argumento, en los años 80 en América Latina lo que se llamó la década perdida. Y la ruptura de estos acuerdos y la entrada de los estados a regenerar las economías han supuesto lo que se ha llamado en América Latina la década ganada. Es decir, esto ya se ha probado y no funciona. Funciona para los de arriba, funciona para las grandes empresas, funciona para las transnacionales y condena a la ciudadanía a la pobreza. Y si tu argumento es, no creo que gobiernos como el gobierno español y no creo que la Unión Europea vayan a gobernar contra sus ciudadanos, es lo que nos llevan haciendo desde el principio de la crisis. Señores, me parece muy interesante este debate, la verdad que sí. Quiero agradecerte, Javier, que hayas venido aquí con tu apretadísima agenda. No sé si quieres hacer un último comentario sobre el TTIP. Bueno, el problema es que no conocemos el detalle y efectivamente, y lo decía la propia Comisión Europea, defendiendo la confidencialidad del contenido de las reuniones, es que esto se basa en relaciones personales, pues lamentablemente es deseable que ciertas situaciones se hicieran con luz y taquígrafos y que permitiera saber si los negociadores se están sentando con determinadas empresas o con determinados lobbies, y no hay nada en absoluto malo en consultar a la industria, siempre y cuando se sepa en qué términos se está debatiendo. Pues hemos tratado, como decía, este tema muy ampliamente. Gracias, Javier, por haber venido. A vosotros. Te esperamos en próximas semanas. Y vosotros no os vayáis, porque en un momentito hacemos una mini pausa y en nada volvemos para hablar del libro de Enrique Riobó, La cara oculta de Pablo Iglesias, y de estas encuestas de Podemos que le sitúan como primera fuerza. Ahora volvemos, amigos. Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en la Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos, ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros.
la estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas 914786054. Hay que ver cómo están los tertulianos de Calientes. Ahora estábamos en la publicidad y seguían discutiendo sobre quién expropia, si es el gobierno o quién es. Ahora mismo tenemos una entrevista, no lo anunciaba antes, me pido disculpas, pero tenemos una entrevista que hemos presentado al principio del programa sobre el aniversario del Metro de Madrid. Eva, todo tuyo. Pues así es, Riecar, estamos de cumpleaños. Este año Metro de Madrid cumple 95 años. Para hablarnos de eso y también de la evolución de Metro, está con nosotros Javier Otamendi, responsable de Relaciones Institucionales de Metro de Madrid. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Usted viaja en metro? Todos los días, prácticamente. Javier Otamendi es sobrino nieto, si no me equivoco, ¿no?, de uno de los constructores de Metro de Madrid, de los fundadores, allá por la época de Alfonso XIII. Después de 95 años, ¿qué diría su tío abuelo si viera cómo está la red de Metro de Madrid? Bueno, yo sé que pienso que se quedaría totalmente impresionado, pensando en lo que fue la construcción de la primera línea entonces a tener los 300 kilómetros de red de metro que tenemos ahora, con los metros que tenemos ahora, con el tipo de trenes impresionantes que tenemos ahora. Bueno, se quedaría muy contento y muy feliz de que aquella idea de él y de otros dos compañeros ingenieros de caminos como él pues se hubiera convertido en el metro actual, estoy convencido. La idea de 3 personas a la red de metro que tenemos ahora. Como he dicho al principio, estamos de cumpleaños. ¿Cómo van a notar los usuarios, los pasajeros de metro este cumpleaños? ¿En qué consiste esta celebración? Bueno, precisamente lo hemos celebrado pues hace prácticamente dos semanas, que fue cuando se cumplía los 95 años de la puesta en servicio de la primera línea y de la inauguración de esa primera línea entre Cuatro Caminos y Sol por el rey Alfonso XIII. Bueno, lo que hemos hecho es rememorar ese día, y entonces lo que hemos hecho, que lo está viendo todos los viajeros que circulan por la línea 1, se ha vinilado un tren que queda exactamente igual al tren de época, para que la gente conociera cómo eran esos vagones, esos trenes, y pudiera circular en ellos. Muy parecido, por no decir exacto, a uno de los trenes, al tren de la Fundación, que tenemos colgado precisamente en la estación, encima del andén de la estación de Alto del Arenal. Allí hay uno para que la gente lo vea. Pues un tren vinilado como ese primer tren que hubo en aquellos momentos. También hemos hecho pues unas jornadas especiales para todos los empleados de metro, que de todo tipo, de tipo lúdico, se han hecho pues trofeos deportivos, se han hecho la posibilidad de jornadas de puertas abiertas para los empleados y sus familiares, para que conozcan el metro en profundidad, todos aquellos centros que consideramos importantes. Hemos hecho concursos en la red para sacar ganadores con respecto a preguntas relacionadas con la historia de metro. Se ha hecho también un concurso de régimen interno, y luego se ha hecho muy importante, aparte de lo del tren vinilado, una exposición, no una gran exposición porque es una exposición reducida, aprovechando el marco de uno de los pequeños museos que tiene Metro, que es la estación de Chamberí. La estación fantasma. La estación que la gente llama Estación Fantasma, pues ahí se ha organizado una pequeña exposición, bueno, pues en el que se exponen pues cosas de todo tipo, desde el primer pase de uno de los fundadores, pues hasta los silbatos que se utilizaban, las trompetillas que utilizaban los jefes de tren para dar la salida, tal, bueno, ese tipo de cosas, que ha tenido un gran éxito, y tal es así que la gente nos ha pedido prolongarlo, y esto que se iba a haber terminado, pues prácticamente ahora se va a prolongar hasta el mes de enero.
Yo quería puntualizar porque Javier Otamendi nos ha comentado pues esta inauguración de 1919 de la línea 1 que iba de la estación de Sol a Cuatro Caminos. Solo tenía 8 paradas. Ahora, 95 años después, creo que la red de metro se extiende a más de 300 estaciones. Bueno, aprovechando que está usted con nosotros, querría preguntarle, porque muchas veces hay casi más vida en Madrid debajo de tierra que sobre ella. No sé si conoce alguna anécdota especial que recuerde la más. Anécdotas hay todas, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos pues prácticamente circulan o transportamos en el Metro de Madrid del orden de 600 y pico millones de viajeros al año, lo cual pues hace que todos los años pues sean prácticamente 2 millones de viajeros todos los días los que circulan, que es una población de una gran ciudad. Tengan en cuenta que en España hay muy pocas ciudades que tengan 2 millones de viajeros, 2 millones de personas como ciudadanos, ¿no? Hablando de este número de usuarios de metro, la crisis ha hecho que la gente descubra el Metro de Madrid como la forma más económica de manejarse por la ciudad. Bueno, yo creo que eso los madrileños en concreto y todos los que nos visitan lo han sabido siempre. El origen precisamente del metro ha sido eso, el transporte de todos, bueno, pues de personas trabajadoras que tenían como único medio de transporte el metro, que era un metro que se adaptaba a la situación económica de cada uno de ellos. Verdaderamente en el metro siempre se ha utilizado por todas estas personas, y la crisis pues lo que ha demostrado es que en el metro pues también es un transporte que se ha visto afectado, pero se ha visto afectado no por la situación ya tanto económica o del precio de valor, sino porque ha habido una crisis que ha supuesto muchísima gente en paro, y la gente que está en paro pues no coge el metro. Totalmente, esas personas que antes iban y volvían del trabajo, pues en situaciones de crisis pues han dejado de hacerlo. Se ha notado como en todos los medios de transporte y en todas las situaciones de la economía doméstica y familiar, ¿no? Claro, y quizá eso sea un poco la pescadilla que muerde la cola, porque si hay menos parados, menos gente que utiliza el metro. Es verdad que en las redes sociales se está moviendo mucho el descontento quizá de una parte de los usuarios que se quejan de que quizá, bueno, de que las esperas entre metro y metro son muy largas, o que han quitado la frecuencia del paso del metro. Yo no sé si realmente... Esa situación, pues no cabe duda y no se puede negar que se ha dado. Es decir, lo que se ha adaptado es las frecuencias de metro a la situación que verdaderamente lo demandaba. Entonces, lo que no es normal es tener muchísimos trenes circulando con poquísima gente. Entonces, todo eso como sistema de regular un poco la situación económica de la compañía, que es igual a por la que están pasando todos, pues se ha hecho que en pequeños espacios pues a lo mejor se ha aumentado un poco las frecuencias de trenes, pero en ningún caso son frecuencias verdaderamente que sean tremendas de grandes esperas, no ha sido así. Bueno, ahora pasamos de la ciudad de Madrid a Moscú. Moscú siempre ha tenido el metro, que es como la joya de la corona, la referencia del sistema de transportes. ¿Tiene algo que envidiarle el metro de Madrid al metro de Moscú? Yo pienso que no, que en estos momentos el metro de Madrid, con sus 300 kilómetros de red y sus 300 estaciones, estamos a la cabeza de todos los metros del mundo. O sea que, por supuesto, muy por delante del metro de Moscú, que el metro de Moscú lo que siempre ha sido una referencia, pero sobre todo en parte debido a esas grandes y bonitas estaciones que se hicieron en una determinada época, pero luego en cuanto a extensión, en cuanto al resto de lo que es la gestión del transporte metropolitano, tienen, pues, es un metro muy importante, pero no por eso más importante que el de Madrid. Y no lo digo porque esté en el metro de Madrid, que considero un metro muy nuestro, muy de todos los madrileños, sino porque es verdad y reconocido por prácticamente todas las administraciones, por todos los gestores de los metros de todo el mundo, que prácticamente todos los años nos visitan en un gran número. Todos los años recibimos del orden de 100 delegaciones de metros, transportes del extranjero, que vienen a ver pues un poco, digamos, el milagro de la gran
expansión del Metro de Madrid. La ampliación del Metro de Madrid, que se pasó en 14 años, en 15 años, en 4 legislaturas, de 150 a 300 kilómetros, ha sido una situación envidiada por muchos otros gestores de metro del mundo. Bueno, una expansión que hasta ha repercutido en el nombre de las estaciones. Ya para terminar, que me están llamando un poco la atención, la última pregunta. Si Alfonso XIII levantara la cabeza, ¿qué opinaría de que la estación de Sol se llame Vodafone por delante? Me parecería estupendamente, porque en definitiva lo que se está haciendo es adaptarse a los nuevos medios, obtener recursos económicos, que es una de las razones por la que se ha conseguido que en el año 2014 pues no suban las tarifas, y que para el año 2015 el presidente de la Comunidad ha anunciado que tampoco se van a subir tarifas, gracias a todo ese tipo de cosas. En definitiva, ¿qué más nos da coger la estación, voy a la estación Sol o a la estación Vodafone? Aparte de que no nos engañemos, que para la persona que ha designado siempre voy a Sol, seguirá yendo a Sol, no dirá Vodafone Sol. Efectivamente, no va a cambiar el nombre. No por eso va a dejar de ir en metro, oh, qué horror, se llama Vodafone Sol, no. Considera que el metro es el medio que le lleva bien a Sol e irá a la estación de Sol. Bueno, y esperemos que sigan mucho su ejemplo, ¿no? Pues esperemos que sí. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros en este 95 aniversario. Gracias a vosotros por habernos acordado de Metro de Madrid. Nada, un placer. Que estamos encantados de estar. Un placer. Bueno, pues como les iba a decir, ahora nos vamos por fin al tema estrella de esta noche, que va a ser ni más ni menos que Pablo Iglesias. Hablaremos del libro que ha escrito el director de este canal, de La cara oculta de Pablo Iglesias, y también hablaremos de encuestas, de los resultados del CIS, del barómetro que publicó El País el pasado sábado, pero en la tertulia en llamas. Ricard, te doy paso. Exactamente, vamos a empezar hablando de hecho de esto, del tema del CIS, del tema de Podemos, de Metroscopia, que publicaba este lunes, si no recuerdo mal, el periódico El País, pero ya se lleva casi toda la semana pasada avisando que habría una encuesta tanto en El País como en el CIS, que situaría a Podemos como primera fuerza o como mínimo fuerza más votada. No sé qué pensáis vosotros de todo esto, porque es algo que tiene tela. O sea, que un partido nacido de la nada aparezca y se ponga como quizá primera fuerza es como mínimo sorprendente. Paloma, que hace rato que no te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo hilaría un poco el tema anterior, el del TTIP, con la aparición de Podemos en un sentido. Yo creo que el TTIP plantea un nuevo constitucionalismo. En ese sentido, el siguiente gobierno que apareciera sería un gobierno hipotecado. Entonces nos daría igual que sería Pablo Iglesias, que sería quien fuera. Eso es importante que la gente lo sepa, porque es un poco como lo del artículo 135, que cuando salió la gente no sabía lo que era tal, y al tiempo se han ido dando cuenta de que establece una prioridad de intereses, ¿no? El TTIP establece una prioridad de intereses también, y es que por encima de los intereses ciudadanos van a estar los intereses de los inversores extranjeros en nuestro país. E incluso vamos a tener que adaptar nuestras leyes, nuestra Constitución, a los intereses de otros países, no de otros países, peor todavía, de corporaciones y de grandes lobbies económicos. ¿Estamos a tiempo de paralizarlo? ¿Se puede paralizar? Yo no lo sé. Yo no sé si la irrupción de nuevas fuerzas políticas puede paralizar todo esto. A mí me gustaría pensar que sí, y que todavía los ciudadanos tenemos una oportunidad de poder tener voz y voto en todo esto, y en ese sentido me parece bien la irrupción de Podemos, me parece bien y muy bien la irrupción de Ganemos Madrid también, y me gustaría que eso tuviera mucho éxito y que fuera un nuevo baluarte de una manera de hacer política, ¿no?, en este país. Ahora te paso, Ramón. Pues es que como esta vez no te lo había pedido. Para una vez que es bueno. ¿Verdad? Albano, cuéntanos. Bueno, yo creo que hay que hacemos trampa muchas veces a la hora de sorprendernos con situaciones como esta. Podemos no sale de la nada. Podemos tiene un historial previo al 15M, tiene una serie de asambleas que se forman a lo largo del 15M, que es una forma de participación ciudadana, que parece ser que política es solo lo que pase por el Parlamento, y es mentira. Es decir, política son muchas otras formas de participación en la vida pública. Luego está el Frente Cívico, están las CUPs, está la PA. Es decir, Podemos no aparece de la noche a la mañana. Lo que aparece de la noche a la mañana es la titularidad. Lo que aparece es el nombre. Pero las bases de Podemos no se improvisan en 24 horas y no aparecen como si fuera por arte de birlibirloque de una chistera de alguien, ¿no? Entonces eso le da una contundencia, eso le da una posibilidad de existencia, estemos de acuerdo o no, eso le da una realidad que lo convierte
en algo a tener en cuenta, porque esa participación previa se convierten en votos, que es lo que le ha dado la identidad que tiene. Este es el... Ignacio. Sí, simplemente para terminar con el tema del Tratado de Libre Comercio, si os parece y me lo permites un comentario, yo creo que es una oportunidad histórica para España y para Europa poder firmar un tratado con Estados Unidos que permita, yo creo que no hay que centrarlo únicamente en empresas multinacionales, podemos centrarlo en empresas, en pymes, en empresas pequeñas o medianas que puedan exportar o puedan abrir línea de negocio en Estados Unidos si el acuerdo se cierra. O sea que en ese sentido también no tenemos que verlo como una invasión de Estados Unidos, puede ser una oportunidad y de hecho... Bueno, la falta de transparencia en cómo se está negociando me parece significativo. Eso estoy de acuerdo absolutamente, que ¿no? hay poca transparencia. Bueno, el pasado 9 de octubre se publicó pues, una especie de guía de la negociación, que es un primer paso, no es suficiente, pero bueno, es importante la transparencia, pero también es importante confiar en que un acuerdo de libre comercio nos va a beneficiar a todos. Es que yo confío muy poco en los lobbies y en no es lobbies, mira, te pongo un ejemplo, por ejemplo, empresas que quieran exportar jamón ibérico español, antes no podían. Y ahora con el Tratado de Libre Comercio, pues a lo mejor pueden abrir una línea de negocio y exportar a Estados Unidos. Pues tampoco, porque la razón por la que no se, termino que no se llevan ibéricos a Estados Unidos no tiene que ver con los tratados de libre comercio o no, sino con la regulación sanitaria en Estados Unidos. Así que lo que acaba de decir, no tiene sentido. Sí, tiene todo el sentido. Porque no, porque es una regulación sanitaria, no tiene que ver con que haya un tratado de libre comercio o no. Puede incluirse como una de las pillas. Digo que ¿Me dejas hablar? Sí, pero que dices una cosa que no es. ¿Puedes aprender una cosa de tu líder, que es Pablo Iglesias, que deja hablar a la gente? Yo te pido, por favor, que me dejes terminar. Dentro del acuerdo, que todavía no está cerrado, ese acuerdo de libre comercio, se podrá incluir, por ejemplo, levantar determinadas condiciones sanitarias o imposiciones sanitarias o reducirlas, y es una cláusula absolutamente normal y que se puede incluir en este tratado. Si estuviera nuestro compañero el que ha hecho la exposición, pues podríamos preguntarle, ¿no? Por lo tanto, temas sanitarios también se pueden incluir en ese tratado de libre comercio, ¿vale? Punto 1. Punto 2, hay empresas, insisto, como la de jamón ibérico, otras empresas de sectores, de 1000 sectores españoles, pequeñas, no tienen por qué ser grandes lobbies, que pueden invertir, es una oportunidad de negocio, ¿vale? Dicho eso, evidentemente hay que trabajar en la línea de que la Unión Europea pues, potencia la transparencia de sus negociaciones y ver a ver cómo va evolucionando. De hecho, creo que hasta dentro de 30 años no pueden ser públicos estas negociaciones. Eso que planteas... Ahí habrá que presionar para intentar que... Bueno, por el 9 de octubre se publicó un documento que es la primera vez en la historia que se publica dentro de la Unión Europea. Y lo hilo con el tema anterior, perdona, y que te interrumpa, de la pobreza. Y es cuando estábamos hablando de los niños y de toda esa masa de gente que ahora mismo tiene verdaderos problemas, ya no para llegar a fin de mes, sino para subsistir. Y yo me preguntaba, ¿esto a quién beneficia? ¿No? Y quizás lo podemos ver en este ámbito. El TTIP, Tratado de Libre Comercio, llegan las grandes empresas, americanos os recibimos con alegría. ¿Pero por qué lo vemos como realmente al final toda esta gente va a decir, oh, una oportunidad de trabajo. ¿Por qué lo vemos como la parte de ¿Sabes por qué lo vemos así? Explícamelo tú. ¿Sabes por qué lo vemos así? ¿Sabes por qué lo vemos como una cosa negativa? Porque tenemos ejemplos históricos muy recientes para quien mire a los años 70, 80, 90 y 2000 de tratados de libre comercio con Estados Unidos que solo han generado más empobrecimiento a los países que los han contraído. Es porque pensar que un tratado de libre comercio en términos teóricos es una cosa positiva es algo en lo que nos podríamos incluso poner de acuerdo. Pero la experiencia histórica demuestra que este tratado se inscribe en una tradición de tratados de libre comercio que sirven para empobrecer a poblaciones en momentos de crisis. Por eso, porque tu país y el mío está atravesando una situación que se parece mucho a la que han atravesado otros países antes. Y cuando esos países han aplicado este tipo de políticas y este tipo de medidas, han fracasado y han llevado al país a un mayor empobrecimiento. Ahora, que si os queréis empecinar en que el Tratado de Libre Comercio es una cosa fenomenal para la ciudadanía y para la población española, empecinaros y seguidlo diciendo. Es probable que haya alguna pyme, que se beneficie de esto, es probable que la haya. Y yo lo celebraría, no, pero esperemos no, porque la política y la economía no son cuestión de fe, de esperanza o de verdad revelada. La política y la economía son cuestiones que se estudian, y la experiencia histórica es que quien se beneficia de estos tratados no son ni las pequeñas y medianas empresas ni la ciudadanía en general, son las grandes corporaciones transnacionales estadounidenses. Si os parece, podríamos retomar el tema de Podemos, porque lo hemos presentado, pero no hemos hecho nada más que eso, presentar. Por tanto, si queréis, podemos hablar ahora de Podemos, de estas encuestas del CIS, de Metroscopia que salía en el periódico El País, que Metroscopia, con todo el cariño, pero lleva unas cuantas semanas un poco así.
con las encuestas. Vamos, que las ves y dices, no lo acabo de entender muy bien, pero en fin. Y eso que mañana les tendré en un programa, pero en fin, me sorprenden como mínimo. Ramón, dime. Es muy importante explicar una cosa sobre las encuestas. Yo soy politólogo, me dedico a esto, vamos, me dedico a la ciencia política, me dedicaba cuando tenía curro, para ser más preciso. Es muy importante no obsesionarse y no centrar la atención siempre en la última encuesta que ha salido, porque eso suele llevar a ver la foto fija de una situación política que no tiene por qué ser la del país en general, sino la de un momento particular. Lo que hay que mirar son las tendencias, y lo que hay que mirar son todas las encuestas juntas, y hay que mirar las tendencias respecto de la misma encuesta y la serie histórica. Lo que es relevante y lo que es importante para mí de esta encuesta es que, primero, el Partido Popular pasa a ser la tercera fuerza política y baja hasta el 11,7% del voto en intención directa, que es la no cocinada. Esto significa que el Partido Popular se pega un batacazo escandaloso en la encuesta del CIS. ¿Esto significa que nadie va a votar al Partido Popular en las elecciones? No. De hecho, la cocina del CIS le coloca como primera fuerza, probablemente manipulando, pero con una parte de razón. Y es que los votantes del Partido Popular tienen lo que llamamos en sociología electoral mucho voto oculto. Eso del voto oculto, ¿sabéis qué es? Que a la gente le da vergüenza decir que va a votar al Partido Popular, que les da vergüenza decir que van a votar a esa panda de golfos y de chorizos, y tienen razón en que les dé vergüenza votar a esa panda de golfos y de chorizos. En todo caso, la tendencia que marca el CIS es a la irrupción de Podemos como una opción política que rompe el mapa en el que habíamos vivido en los últimos 30 y tantos años, que es el mapa de una opción de izquierdas y una de derechas que luego gobiernan siempre en coalición con los poderosos y contra la ciudadanía, al menos en los últimos años. Ese mapa político se ha roto. Ha aparecido una fuerza política a la que la ciudadanía no identifica necesariamente con la derecha o con la izquierda, sino que la ciudadanía la identifica con sus intereses. Y eso, aunque el compañero de Ciudadanos supongo que no estará de acuerdo, es una buenísima noticia. Ciudadanos, por alusiones. Bueno, nosotros somos Ciudadanos en Cataluña, Ciudadanos en el resto de España, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que Podemos... Pero es que no sabía que hay ciudadanos fuera de Cataluña. No lo sabía, seguro que sí. Siendo politólogo, seguro que ya tenía datos de nosotros. No tenía la menor idea. Vamos a ver, no os enfrasquéis. UPyD. No. Sí, creía que era... ¿No? No. Vale. Estamos en negociaciones, hablando, a ver si podemos llegar a algún consenso, pero a día de hoy todavía Ciudadanos es Ciudadanos y... Bueno, y UPyD, ¿no? Cada uno tiene su parte. Señores, al grano, venga. Cuanto Podemos, yo creo que Podemos ha sido una buena noticia en general para los españoles, porque creo que ha supuesto la ruptura por fin de una mentalidad bipartidista en la que obligatoriamente parecía que había que votar a PP o PSOE. Dicho eso, o dicho esto, yo creo que Podemos lo configura gente que quiere un cambio radical del sistema y gente de extrema izquierda, antisistema, que viene de movimientos, pues, insisto, de extrema izquierda, ¿no? Yo desde Ciudadanos creemos que habrá una parte regeneracionista, gente que se ha sumado al carro de Podemos porque piensa que van a acabar y que tienen propuestas interesantes a nivel de regeneración que nosotros compartimos y que puede ser una alternativa. Pues nosotros desde Ciudadanos queremos o les invitamos a que pues tengan una alternativa a ese discurso de regeneración más extrema izquierda y se sumen a un discurso de regeneración pues más consensuado, más centrado y menos extremo, ¿no? Pero bueno, aún así creo que es bueno que surjan partidos como Podemos, como partidos minoritarios, como en este caso, como dicen las encuestas, que apunta a que puede ser una alternativa para romper por fin este bipartidismo que nos ha traído hasta donde estamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime una sola razón por la que se pueda decir que Podemos es de extrema izquierda. Iba a preguntar exactamente lo mismo. Una sola razón por la que tú puedas decir gratuitamente que Podemos es de extrema izquierda. Puedes decir varias razones. No, pero una. Di una. Puedes decir varias, pero enuncia una. Por ejemplo, que queréis nacionalizar, porque no sé si Ganemos y Podemos sois lo mismo, no es con dos marcas distintas, no sé muy bien. No es la misma cosa. Podemos estar en un proceso de construcción. ¿Sois lo mismo? No, Podemos estar en un proceso de construcción de su organización, está en un proceso de construcción del partido y en Madrid todavía no está definida ni la política electoral ni la política organizativa. Podemos en Madrid está por construir. Bien, pues Podemos, por ejemplo, ¿por qué es extrema izquierda? Porque defiende modelos pseudocomunistas o comunistas 2.0, llámalo como sea. ¿Por qué? Porque queréis nacionalizar sectores estratégicos de este país. Por ejemplo, telefonía, energía, eso es una política. Por ejemplo, entonces esto nos lleva a decir que, por ejemplo, el general de Gaulle, que fue presidente de Francia, que nacionalizó sectores estratégicos de la economía, era de extrema izquierda.
Bueno, yo no comparo con Francia, yo comparo la realidad que proponemos No, pero digo, nacionalizar sectores de la economía, sí, que por cierto no sé cuáles son. Lo pone en el programa de Podemos, tienes que echarle un vistazo. Bueno, digo, nacionalizar sectores de la economía en un momento en el que, por ejemplo, la política energética en este país está llevada adelante por un cártel de empresas que nos están cobrando a todos un sobreprecio del copón mientras la gente pasa pobreza energética, es una medida de extrema izquierda. Pero cuando lo hizo el general de Gaulle, que era un señor muy de derechas y muy conservador, para la gente en casa que no le conozca, era un señor muy de derechas y muy conservador, pero demócrata, que puso al servicio de la gente algunos sectores de la economía cuando las empresas monopolistas estaban haciendo un uso abusivo de un mercado particular. Estás comparando dos cosas que no tienen nada que ver. No, sí tienen que ver. Sí tiene que ver. Dices que Podemos es de extrema izquierda porque quiere nacionalizar sectores de la economía. Yo te estoy dando un ejemplo de derechas que nacionalizó sectores de la economía. De extrema izquierda y perfectamente respetable. Parece que es que no. Pero ¿por qué es de extrema izquierda? Te lo estoy diciendo. Si queréis no nos refresquemos en este tema porque las políticas que son de izquierda o de extrema izquierda son políticas de control de la economía, nacionalización de la banca, de sectores estratégicos. Eso es de extrema izquierda. Porque controlar la economía. No pasa nada. Controlar los medios de comunicación. Controlar los medios de comunicación. ¿Quién quiere controlar? Hombre, tenéis en vuestro programa a las europeas. ¿Quién quiere controlar Podemos, si te echas un vistazo al programa de las europeas, quiere crear. Dime dónde del programa de Podemos se dice que se va a controlar los medios de comunicación. Es mentira, no se dice en ningún sitio. No es verdad. Pero en todo caso yo te prometo que no soy abogado de Podemos, que me da igual. Lo que te estoy diciendo es que no viertas descalificaciones gratuitas. No es descalificaciones, es una definición de lo que es Podemos. Hay que decirlo a la gente, claro. Pero ¿quién ha dicho un partido que conjuga regeneración con lo que Ciudadanos estamos de acuerdo y conjuga medidas de extrema izquierda con lo que Ciudadanos no estamos de acuerdo. Y una medida de extrema izquierda, la que has dicho no vale, y otra. Hoy estáis un poco rebeldes, chicos, por favor, hacerme caso. Es que estamos de cajón de madera. Ya lo sé, pero es que estáis. Hay un eje aquí, en diagonal, que no dejáis hablar al resto y me gustaría también saber, porque hay más gente. 10 segundos. Ignacio, es que estáis monopolizando el debate. 10 segundos y me callo. Vale, eres 5 segundos. Es probable que le des toda la noche y no sea capaz de demostrar que Podemos es de extrema izquierda. La cosa que no te convence. Nacionalización de la banca de sectores estratégicos. Punto 1. Control de los medios de comunicación con un órgano. La banca ya está. Te digo una cosa, la banca ya está nacionalizada. Nos la hemos comprado. Hay banca que ya está. No, pero digo que hay banca que ya está nacionalizada, que nos la hemos comprado. Toda la que ha habido que rescatar, con tu dinero, con el mío y con el de todos los que estamos aquí, esa ya está nacionalizada. Y lo ha hecho el gobierno del Partido Popular, que no es precisamente de extrema izquierda. Es que cuentas cosas con eso, pero si ese es el modelo, perfecto, no pasa nada. Pero que conviene decir la como sigáis así os voy a echar del debate. Ni más ni menos lo digo. Por favor, si no me hacéis caso, por favor, voy a ponerme un poco tirano porque si no aquí no se me hace mi puñetero. Que conviene decir la verdad en la tele, no hay que mentirle a la gente. Vale, vosotros los dos habéis dicho lo que queríais decir y lo habéis dicho muy claramente. Gracias. Vamos a ir con una entrevista que teníamos preparada con Enrique Riobó, que nos presenta esta semana el libro La cara oculta de Pablo Iglesias. Bienvenido. Buenas noches a todos desde el otro lado. Exacto, porque habitualmente Enrique Riobó está a este lado presentando el programa y hoy está como entrevistado. A ver si encuentro la fichita. Vale. Antes de empezar esta entrevista quiero aclarar a nuestros espectadores que a principios de semana nos pusimos en contacto con Podemos, nos pusimos en contacto con Pablo Iglesias porque queríamos que estuvieran aquí, porque este libro está siendo bastante polémico, está teniendo mucha repercusión en algunos medios. Las opiniones de Enrique son conocidas y queríamos también saber la opinión de Podemos. No han contestado nuestras llamadas, pero bueno, en fin, nosotros hemos hecho todo lo posible para que estuvieran aquí. En todo caso, si algún día quieren venir, están más que invitados, por supuesto, a la que ya fue en su día su casa, que es Canal 33, en el papel de la tuerca, pero aquí, si quieren venir también a debatir, obviamente están invitados. Dicho esto, cuéntanos, Enrique, ¿qué vamos a encontrar en tu libro? Bueno, pues yo creo que es la descripción de una experiencia muy intensa, vivida durante un año y un poco más, un par de meses, que yo creo que cualquier periodista, incluso cualquier ciudadano, no puede renunciar a contar y a escribir, ¿no? Ha sido una experiencia de trabajo codo a codo, han sido muchos programas de televisión de La Tuerca hechos en Canal 33, ha sido un trabajo con Pablo Iglesias muy estrecho, muchas horas de televisión, muchas horas preparatorias, alguna que otra cena, encuentros, puntos de trabajo. Y entonces, bueno, pues visto que es el hombre del año, el hombre del momento, la primera fuerza política,
Digo, pues yo creo que es importante la visión de alguien que ha trabajado con él codo a codo y plasmarlo en un libro como aportación periodística o aportación incluso ciudadana a conocer un perfil de Pablo Iglesias, del personaje que no trasciende. Yo, de hecho, una de las cosas que pongo en el libro es lo que no se ve en televisión, ¿no? Es un poco, hago televisión, pero es que hay muchas cosas que no se ven lógicamente en televisión. Siempre hay una trastienda en la televisión. Y tú que le conoces, yo también lo conozco, pero tú le conoces mucho más porque yo lo he tratado las 2 o 3 veces que he estado en mi programa y nada más. Pero cuéntame tú, tú que le has conocido durante bastante más tiempo, ¿cómo es Pablo Iglesias en la cercanía? Para mí es un extraordinario comunicador político, una persona muy, muy inteligente, domina el mensaje, domina las formas, pero, y hablo como ahora personaje, es una persona totalmente amoral. Y todo ese cóctel hecho político lo convierte para mí, bajo mi punto de vista, en un político extremadamente peligroso. Ese es un poco, y esa es la definición que hago en el libro, después de trabajar muchas horas con él, ¿no? Me recuerda aquella frase famosa de "el fin justifica los medios". Entonces hago todo lo posible, y además es cierto, lo que escribo en el libro lo escribí este verano, en mis vacaciones en el mes de agosto, como se dice, lejos del mundanal ruido, haciendo recopilación de, aunque son hechos muy recientes, es todo lo ocurrido del 2012 hasta finales del 2013, casi hace un año. Hay una extraordinaria planificación de lo que va a hacer, hay una extraordinaria planificación de los objetivos y cueste lo que cueste o por encima de lo que sea, ¿no? Eso es un poco, y lo vengo a describir en el libro, y efectivamente además el tiempo está dando la razón a ese plan diseñado en la cabeza de este extraordinario personaje que es Pablo Iglesias. En tu libro, en otras entrevistas que hemos visto comentarios bastante duros hacia Pablo Iglesias. Acabas de hacer uno, por ejemplo, diciendo que es amoral y que como unión de político pues es muy peligroso. Claro, en la calle, en Twitter, se comenta ahí. ¿Hay algún tipo de enemistad personal con él? ¿Algún roce, algún resquemor, algo que provoque este tipo de comentarios? No, ninguna. De hecho, yo en mi libro lo que hago simplemente es dar datos, dar fechas, razonamientos, y evidentemente, a ver, yo creo que es lo que debe hacer un periodista, ¿no? Yo sé que el personaje tiene un club de seguidores amplísimo. Y muy fieles, además. Súper fieles. Incluso yo diría, rayando a veces el extremismo en el seguidismo, pero evidentemente un periodista no puede ser un palmero. Y entonces yo lo cuestiono. Alguien me decía, es que lo diseccionas. Digo, bueno, pero es que a lo mejor hay que aportar esa visión, porque yo no hago un libro para halagarle, hago un libro para analizarle. Y lo que analizo, bueno, hay aspectos positivos, pero también hay muchos aspectos negativos, y los voy reflejando uno a uno, ¿no? Ese es un poco el que yo creo que hasta ahora casi todos los libros que han salido, uno le desmonta, algunos intentan desmontarle los planes económicos, que es siempre lo más importante en este mundo, y yo digo, no, mira, más importante que la economía son los ciudadanos. Y entonces, pero conozcamos al personaje que puede llegar en su día a ser presidente del gobierno, ¿no? Pues al menos eso dice, a eso aspira, y ojo, eso es su hoja de ruta, ¿no? Sí, sí. Ese es el tema. Y entonces lo que hago es exponerlo en el libro, y bueno, cada cual que saque las consecuencias, o las conclusiones que quiera. Yo, de hecho, lo que lanzo también son preguntas, algunas de ellas a día de hoy desde luego no tienen respuesta, pero lo planteo ahí. Si un personaje de éxito en la televisión, porque es un personaje evidentemente de mucho éxito en televisión, incluso en los periódicos, se pone una noticia de Pablo Iglesias y es la más vista esa semana, incluso ese mes, ¿no? Es un personaje de mucho éxito, pero evidentemente dirigir un país es otra cosa. ¿Con qué equipo? Porque yo lo que he visto era una pandilla de amigos que se tomaba cervezas. Entonces, yo creo que conozco la hoja de ruta, la escribo, la detallo, con qué equipo, con qué financiación.
¿De dónde viene? Ahora hablaremos de esto. Antes quería preguntarte una cosa, un tema que quizá para alguna gente puede ser anecdótico, pero que también está muy tratado en este libro, que es la intención de compra de Pablo Iglesias y su grupo. De esta casa, Canal 33. ¿Y cómo se produjo ese intento de compra? Bueno, pues eso responde un poco a su hoja de ruta. Y entonces, esta casa, yo, en mi opinión, me he esforzado porque sea así, pluralista, participativa, vecinal, social y que dé cabida a proyectos pues como el de Pablo Iglesias o mañana el de cualquier otro, y más cuando te lo presenta un profesor universitario. Oye, tenemos una tertulia política, tiene cabida en tu televisión, y digo, pues venga, vamos a por ello, ¿no? ¿Por qué va a estar reñida la universidad con la televisión? Ya está bien, ¿no? La escuela debe salir en la televisión, la universidad debe salir en la televisión, las asociaciones de vecinos deben salir en la televisión. Yo creo en ese proyecto de televisión. Pero claro, cuando Pablo Iglesias dice, no, la tuerca debe de serlo todo, queremos una tuerca diaria. Claro, evidentemente yo ahí echo el freno y digo, a ver, una tuerca diaria, yo no quiero ser teletuerca, esta casa no debe de ser teletuerca. Cuando él ve esa resistencia, me dice, no, es que queremos el control de la televisión. Entonces yo ya digo, ¿qué hay aquí detrás? Entonces, por tema periodístico, digo, vamos a averiguar qué hay detrás. Y detrás del control de la televisión era, bueno, pues, como me resisto, ¿qué cuesta tu televisión? ¿Te puedo hacer ¿te puedo hacer una pregunta, Enrique? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, evidentemente. ¿De quién es la televisión ahora? Yo soy el accionista mayoritario y hay dos accionistas. ¿Eso es porque tú quieres tener el control de la televisión o porque la quieres utilizar como una herramienta? ¿Cómo? Perdona. ¿Que eso es porque tú quieres tener el control de una televisión o porque la quieres utilizar como una herramienta comunicativa? ¿Pero me lo preguntas a mí o lo que quería hacer Pablo? No, te estoy preguntando lo que haces tú. Y luego la pregunta es, ¿y qué diferencia hay? Entre que la tengas tú y que la tenga él, digo. Sí, hay mucha diferencia. Yo no me presento a ninguna elecciones, ni me voy a presentar. Cuando él te hizo la oferta, ¿se presentaba? Lo tenía en la hoja de ruta. Tenía en la hoja de ruta incluirse en Izquierda Unida. Eso sí, a mí me lo explica, y es más, me dice, y la reflexión es la siguiente, y la comparto. O sea, yo comparto el diagnóstico, lo que no comparto es las ideas del personaje. No todas, pero el diagnóstico sí, ¿no? Él me dice, Enrique, te pasará como a mí, y más en Madrid, donde nos movemos. ¿No estás harto de ver tanta incompetencia en diputados y concejales socialistas, en diputados y concejales de Izquierda Unida, y que se lo llevan muerto? Así, o sea, tal cual. Y digo yo, sí, pero yo me he movido en esta ciudad desde que hago información local más de 20 años, y es lo que he visto. Sí, hay concejales que llevan 15 años, diputados que llevan 15 años, y evidentemente tienen una serie de privilegios que no tienen los ciudadanos de a pie, ni cualquiera de los que estamos aquí. A mí, Enrique, si me dejas hacerte una pregunta, es que me suena un poco extraño que haya querido comprarte la parte mayoritaria del canal, cuando en su programa político, que aprobaron hace poco, una de las propuestas que hacían era que ningún medio de comunicación tuviera partes mayoritarias, ¿no? Pero eso, lo aplica en un programa político y luego quiere comprarte a ti el canal entero. No, eso bueno, como es fruto... El intento de compra fue antes de Podemos, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, sí. El programa vino después. Yo estoy hablando, esto se produce en el 2013, en torno al mes de marzo-abril. O sea, que en un año han cambiado un poco la manera de ver los medios de comunicación. Se irá adaptando a medida que las circunstancias, con un único objetivo, poder y más poder. O sea, yo es lo que he visto y la hoja de ruta es esa, o sea, no es otra, ¿no? Y el tema de... yo evidentemente creo periódicos de proximidad en los que trabajo, son participativos, no me presento ni me presentaré a ninguna elecciones, lo tengo descartado, soy periodista, disfruto con mi trabajo, y cuando me dices que queremos el control de la televisión, me lo dice de la siguiente forma. Nosotros tenemos más programas, incluso hay una tertulia taurina, que hay gente desde la izquierda que nos ha dicho que la suprimamos. Y tenemos todo tipo de programas. Cuando él me dice queremos el control de la televisión, es en una única dirección. Y supongo que para ponerla al servicio de algo, porque si no, seguiría haciendo su programa. Lo único que te preguntaba, y no quiero, o sea, tampoco quiero entrar en un debate, es tu libro, y tú sabrás, pero
Pero lo que te preguntaba es, ¿cuál es la diferencia entre que un grupo de comunicación sea tuyo o de él? ¿Dónde sí, está la hay diferencia? una gran diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Está en que tú infieres que él lo quiere para oscuros intereses y que tú lo quieres para intereses angelicales. Y yo me creo... No, yo no digo intereses angelicales. No, digo, y yo me creo que tú quieras hacer una televisión como es el Canal 33, que es efectivamente una televisión plural, comunitaria, vecinal, pero lo que no entiendo es de dónde sale la inferencia de que la otra persona la quiere para hacer el mal, que es básicamente lo que estás diciendo. Vamos a ver, él realiza... Yo conozco a Pablo también hace muchos años. Y he tenido bastante relación personal con él. Desde que yo le conozco, Pablo, que tiene muchos defectos y que es una persona a la que yo le encuentro muchos defectos, es un militante de izquierdas. Es un militante de izquierdas. Eso es lo que ha sido Pablo toda su vida. Yo no encuentro en eso oscuros intereses de poder. Encuentro a una persona que ha militado toda su vida y que en un momento dado se ha encontrado en una posición desde la cual podía proyectarse políticamente y lo ha hecho y es una persona ambiciosa y es una persona ambiciosa y es una persona ambiciosa, pero en todo caso a mí me parece que la ambición en política es legítima y a veces imprescindible. Sí, pero con las cartas boca arriba, no con las cartas boca abajo. Es decir, él, o sea, y en su hoja de ruta existe y traza un plan, por ejemplo, para voladura de Izquierda Unida. Pero esto dónde, o sea, ¿dónde está esto? ¿Esto de dónde sale? Que había un plan de... Hombre, me lo cuenta a mí. O sea, es decir, yo cuento al final mi experiencia de trabajo con Pablo Iglesias. Es decir, él quiere, primero llama a la puerta y quiere estar en los órganos de dirección de Izquierda Unida y se ve capacitado a ello. Pero él no era militante de Izquierda Unida. No, no lo era, pero llama a la puerta. Yo no he dicho que se fuese militante de Izquierda Unida. Llama a la puerta y quiere entrar en Izquierda Unida. Lógicamente, los aparatos, porque es una de las cosas que denuncio en el libro. ¿Hay algún tipo de, además de tu testimonio, de documentación en el libro que avale esto? A ver, vamos a ver. Uno no firma lo que va a hacer mañana. Si buscas el papel que firme lo que va a hacer mañana... creo que nos equivocamos. Lo que trato de decirte de forma suave es que estás vertiendo acusaciones que conviene probar. No, yo no vierto acusaciones, yo cuento... Vamos a ver, yo cuento cosas que he hablado, que he visto y que además el tiempo ha dado la razón. Y yo creo que, vamos, es un hecho objetivo el plan de voladura de Izquierda Unida y está más que comprobado. Es decir, hoy lo estamos viendo, ahora incluso ha funcionado también... que Izquierda Unida ya no es suficiente, vamos a por el PSOE. Y ojo, ahí está el dato, y ahí está el dato del CIS. O sea, a ver si lo entiendo bien, porque para mí lo del libro es nuevo, y además no sabía que íbamos a tener al jefe sentado. Y hay una cosa que no entiendo, bueno, hay una cosa que no entiendo bien. Tenemos una persona que es un militante de izquierdas, con un pensamiento social que va aparejado a ser de izquierdas, y que de una cierta manera se da cuenta que incluso las personas en las que delega esas funciones, que son diputados, representantes y tal, se lo llevan muerto, y decide ponerse en marcha para cambiarlo, ¿no? Y no entiendo cómo entra, no entiendo porque no lo entiendo de verdad, o sea, porque no tengo acceso a tu lógica, que es lo que quiero preguntar, que es lo que... Si de repente estás en la situación, tienes las ganas, tienes la capacidad, tienes la posición, tienes el ideario, y tienes los contactos y te puedes empezar a mover para cambiar eso, ¿cómo se enlaza en que eso sea moral? En que no pones los pasos que vas a decir encima de la mesa para que los poderes económicos, como pueden ser los que tienen acceso al PP o los que tienen acceso al PSOE, te pongan cortapisas y entonces te guardes ciertas cosas. Es decir, ¿dónde entra la amoralidad dentro de eso? Porque es el terreno de la filosofía. Comprenderás que el calificativo de moral lo tenemos que coger con pinzas, como con muchísimas pinzas. Entonces, está claro que lo que planteas en el libro, lo que dices y lo que estás exponiendo aquí es un testimonio con un cariz de denuncia, pero no deja de ser testimonial. No deja de ser testimonial precisamente porque no nos deja nada más que a ti como testigo de una credibilidad que te tendríamos que conceder fuera de otro tipo de pruebas. Bueno, hay datos, a ver, vamos a ver, yo mezclo evidentemente datos y opiniones, lógicamente, pero los datos no olvidemos que son los que son, es decir... Bueno, los datos siempre tienen una contextualización
y no hay ningún tipo de apreciación de datos que sea neutro. Pero, por ejemplo, filosofía esto se estudia mucho. ¿Qué dato objetivo prueba que una persona es segundito. moral o amoral? No estamos hablando de pruebas. No estamos hablando de yo. pruebas, estamos hablando de un testimonio. Lo que hay que tratar del libro es como un testimonio, y esto requiere que la persona que se lea el libro, yo no me lo he leído, pero la persona que se lea el libro, él reconociendo que es un testimonio, como acaba de hacer con toda honestidad, lo que hace es un trabajo de juego de confianza. Y dice, hombre, es el jefe de la cadena, ha trabajado 1 año y pico con él, le conoce casi como si fuera su padre, que es más o menos lo que podemos inferir de lo que ha dicho él, y entonces, acto seguido, le concedemos la confianza de lo que dice es cierto. Pero no deja de ser un tema testimonial, por eso en los juicios los testimonios tienen un segundo plano. Entonces, lejos de entrar en una conversación en que vamos a enjuiciar a una persona que no está aquí para contestar porque ha decidido que no viene, porque a lo mejor tiene una agenda muy complicada, yo lo que quiero es entender mejor esta unión entre voy a no decirlo todo para evitar que se me lleven por delante y el nexo de amoralidad. Yo ahora no entiendo la lógica de si lo digo todo, se me llevan por delante. Hombre, en el juego político... Es muy peligroso. Claro que es peligroso, es terriblemente peligroso. Pero es tan peligroso el decirlo todo. Entonces, que por eso yo pregunto, ¿hay que ser trilero? No, una cosa es ser trilero, en el cual hay la intención, el propósito del engaño al otro para quedarse con lo que él tiene, que esa es la parte importante, y otra es no poner las cartas encima de la mesa, cuidando que esa metáfora introduce que el otro es un trilero. Es decir, claro que es peligroso, ahí tienes el TTIP, ¿por qué lo hacen a escondidas? Porque es peligroso que todos lo sepan, lo sepamos. Ahora, yo no le voy contando a mi oponente honesto, en un juego reconocido, por ejemplo, democrático, o en un juego reconocido, como puede ser el ajedrez, cuáles van a ser mis próximos movimientos, porque entonces pierdo el factor sorpresa. Es decir, que algo no sea explícito, que algo no esté contado, no necesariamente sirve para llevar una mala intención. No, evidentemente. Claro, esta es la parte importante. A mí me preguntaba un periodista, estos días me han llamado de periódicos de Venezuela, especialmente porque allí siguen con mucha atención lo que está ocurriendo en España y sobre todo con el fenómeno Pablo Iglesias y sobre todo Juan Carlos Monedero, porque Juan Carlos Monedero es una autoridad, por así decirlo, entre comillas, lo digo, pero sí es cierto, fue asesor, yo no sé en la actualidad, pero lo fue del gobierno venezolano y lo están siguiendo con mucha atención y me decía, evidentemente, la cara oculta no tiene por qué ser una connotación negativa. Puede ser negativa, positiva o medio pensionista, ¿no? Sí, sí. Ese es un poco yo lo que cuento al final es mi experiencia que al final acaba mal y yo digo, ¿cómo es? Aplica lo que él llama casta y se comporta como la peor casta. Es decir, aplica el si te he visto no me acuerdo. Y para mí eso en política, para mí es más fácil hoy, a día de hoy, acceder a un ministro del gobierno de España que al señor Pablo Iglesias. Y digo, ¿esta es la renovación de la política que nos plantean? Nico, ¿cómo lo ves? Déjame preguntar a Nicolás y después... Yo quería preguntarte si has recibido algún tipo de feedback por parte de ninguno. Podemos o de Pablo Iglesias. Ninguno. Cuando él acusa al PP y PSOE de esconderse en una cueva y no querer debate, al final hace lo mismo. Ignacio. Yo creo que efectivamente no vamos a poder saber nunca a ciencia cierta qué es lo que tiene en la mente Pablo Iglesias para, en caso de que llegara un día hipotético a para mí tiene una hoja de ruta muy clara. A mí también, pero yo creo que sí que hay una serie de indicios que te llevan a pensar, a vaticinar cómo puede ser un futuro encabezado por esta formación, ¿no? Cuando ves que de manera recurrente durante los últimos años han estado yendo Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, compañía, a Venezuela a asesorar al gobierno bolivariano allí, pues es un indicio. Cuando presentan un programa a las europeas en el que dicen que van a nacionalizar los sectores energéticos principales de este país, es otro indicio de lo que puede pasar. Cuando plantean controlar o crear un órgano independiente que vaya a controlar todos los medios de comunicación, es otro indicio. Eso no lo han dicho. Pues eso último no lo han dicho. Un correo con ahora estabas dando opiniones, ahora has mentido. Bien. Pues es tu opinión. No es mi opinión, es un hecho. Es que no, pero bueno, nadie ha dicho... Si dejas que termine, simplemente termino para que los indicios nos lleven a una conclusión. Cuando quieres comprar un canal de comunicación, pues es otro indicio, ¿no? Es decir, yo veo un poco extraño que un político que aspira a ser el presidente del gobierno se dedique un año antes o 2 años antes a ir comprando medios de comunicación. A mí es otro indicio más que sumo a lo que luego proyecto y veo la imagen de Pablo Iglesias y me la imagino así. ¿Que no sabemos lo que va a pasar? No, pero tenemos muchos indicios del camino que está construyendo. Y cambiará, o sea, es decir, si mañana tiene que cambiar de principios para llegar a Moncloa, cambiará. Eso es un hecho probado. Digo que
que es que este tipo de cosas yo creo que son, o sea, que es una opinión. Son valoraciones, análisis. Es una opinión muy personal. Análisis. Es una opinión muy personal, muy personal. No, yo muy creo particular. que coincidimos y visto, o sea, analizada la trayectoria del Pablo Iglesias que yo conozco, y de hecho, tú no sé si lo reconocerás, está moderando ciertas partes del discurso. Bueno, yo ¿coincidimos? Yo lo que creo es que yo lo que creo es que no diría que moderación es la palabra. Creo que hay una cierta adecuación del discurso. Bueno, llámalo adecuación, moderación. Digo que hay una cierta adecuación del discurso y del programa de Podemos a lo que a través de propuestas participativas Podemos ha recibido de la gente. Eso es lo que yo creo que ha pasado. En todo caso, en el caso de Pablo, ya te digo, yo también le conozco hace años y le he tratado. Pegar bandazos ideológicos, cambiar de posición, haber cambiado de estar en un sitio a estar en otro, o cambiar de posición política, no es una cosa que le caracterice. Creo que tiene algún otro defecto, ese no. Paloma, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo no conozco a Pablo Iglesias y tampoco me he leído el libro. Lo que me choca un poco de lo que estabais comentando antes era el tema este de que son unos muchachos tomando birras y cómo van a dirigir el país, y luego se les atribuye todas esas capacidades maquiavélicas, ¿no? O sea, hay un punto que va de entre el Maquiavelo y los muchachos tomando birras que me queda un poco perdida ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, que se tome cerveza. Ya, no quiere pero decir que de alguna no forma puedas tener una mente maquiavélica. Parece que es como cuidado. Es bastante probable que es lo que hagamos todos al salir de aquí, tomarnos una cerveza, o sea que tampoco, no, digo que no es una cosa así terrible. Pero que no creo que estemos la mañana dirigiendo el país. La posibilidad de la incapacidad. ¿Vale? Ni creo que es el objetivo de ninguno de los que estamos aquí. Pero digo que tomarse una caña no inhabilita, ¿no? Para dirigir. No, evidentemente que no, ¿no? Pero yo creo que además esa es la sensación que hay a día de hoy, analizando y diseccionando, si queremos, el equipo de Pablo Iglesias. Porque para mí hay una cosa, por ejemplo, clara. Podemos, que ya es por cambiar un poco la realidad, no surge de abajo arriba. Cuidado, surge de arriba a abajo, y la estructura es súper piramidal. Y es más, la gran frase de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre es: el que pierda, que se aparte. Y claro, yo no comparto ese análisis, ¿no? Porque yo creo que en la situación en la que está el país, no se debe de apartar a la gente. Y habla de apartar a su gente, ¿eh? O sea, con lo cual, cuidado. Agarrémonos. Sí, pero el salto ese que te estaba intentando preguntar antes sobre esta gente está incapacitada para dirigir un país, porque al fin y al cabo yo lo que he conocido son un grupillo de muchachos jóvenes que se toman unas cervecillas aquí al salir y bueno, pues una gente poco preparada en cierto modo. Dirigir un país es otra cosa y requiere otro equipo de gente. Pero luego hablas de una hoja de ruta y de unas intenciones... Y no quita que Rajoy, Zapatero y tal tomen cerveza, o sea, claro, cuidado, sí, me refiero a que... Hay por ahí también algún que otro era chavalote. Una forma gráfica de que la intencionalidad... Hay por ahí en Podemos algún que otro chavalote como Jiménez Villarejo, que tiene 80 tacos, como Monedero, que tiene 50, como Carolina Vescanza, que es, por cierto, Monedero, una de las profesoras de ciencia política más reputadas de este país, que tendrá, bueno, no sé exactamente la edad que tiene, pero alguno más de 20 tiene, o sea que esto de que es una panda de chavalotes que toman cañas... Hay una pregunta importante, ¿no? ¿Qué te capacita para dirigir un país? Dirigir un país no es una experiencia cotidiana. Buena pregunta. No es coger el coche e irme a algún lado, no es tomarme una birra, no es escribir un libro, no es tener una cadena de televisión. Un grupo de chavalotes yéndose de casa. Hay solo una cosa que capacita, hay solo una cosa en democracia que capacita para dirigir un país, que es que la gente te vote. Efectivamente. Fuera de eso, el trabajo de dirigir un país es dirigir un país con la gente que tengas alrededor, con lo que filtre, con lo que modules, con lo que puedas poner, con lo que te quiten y te pongan las bases que te votan o te dan esa legitimidad democrática o te la quitan. Pero no confundamos que es yo pero lo nadie que voy... espera, pero no hay ningún título universitario que diga, después de que pongan el sello, está usted capacitado. Es decir, que es que vivimos en una sociedad en la que creemos que por tener determinados títulos o hablar determinados lenguajes somos capaces de relacionarnos con la realidad, somos capaces de relacionarnos con el niño que no tiene para comer, con la persona que se ha quedado sin trabajo, o cómo resulta que con el TTIP yo lo que tengo es una competencia en la que solo pueden entrar las grandes multinacionales y las pymes no pueden entrar en el juego, ¿no? Entonces, la capacitación no viene previa al ejercicio del cargo, viene en realidad durante y al final del ejercicio del cargo. Entonces, hablar a priori de que alguien que llega con una mentalidad distinta, mejor o peor, pero distinta
a la relación con la gente que sufrimos las decisiones políticas. Porque hay una cosa muy importante, mi decisión, si yo bebo hoy, cojo el coche y me mato, me afecta a mí, y a lo mejor con mala suerte algún desgraciado que me cruzo de carril. La decisión de un dirigente político como Rajoy nos mata a todos. Correcto. Bien. Pues Rajoy no llega capacitado previamente al ejercicio, ni Felipe González, ni Zapatero, ni Bush padre, ni hijo, ni Obama, ni Putin. Es decir, el ejercicio de la dirección de un país se hace haciéndolo. Entonces nos tenemos que fiar de esa persona. La trayectoria, claro que este testimonio tiene un juego, tiene un papel dentro de la selección de Pablo Iglesias, que es el estímulo o desestímulo de la confianza para la persona que llega a dirigir el país. Pero no caigamos en el error de que existen fórmulas que nos capacitan para aprender cosas que están completamente fuera de nuestro alcance cotidiano. Está claro. Es decir, luego, cuando yo pienso en este grupo de gente, chavalotes, bebiendo cerveza, digo, pues a lo mejor me interesa más un grupo que pase por la experiencia de dirigir un país, que conserve en su experiencia y su memoria lo que es tomarse un grupo o unas cañas, unos botellines, en un bar en el que estamos todos en familia, y que eso lo transporten al gobierno para que cuando estén ahí la gente en grupo tenga la sensación de pertenencia al país y a los ciudadanos de los que proceden, que resulta que llegue a dirigirme una persona que pertenece al Club de la Moncloa o que pertenece al Club de Puerta de Hierro y que no ha tenido dificultades económicas. Evidentemente es una visión, efectivamente, claro. Sí. Entonces, cuidado cuando hablamos de capacitación para. Sí, efectivamente es una visión, pero luego hay que comprobar que la permeabilidad, es decir, cuando un político se presenta a pedir el voto, tenemos que tener, yo creo, todo tipo de información, y los ciudadanos tenemos que estar informados de quién es, qué lleva, qué se presenta, tiene humildad, no tiene humildad, tiene ego, no tiene ego, la ambición de poder hasta dónde llega. Yo creo que debe de haber una serie de parámetros que al final yo creo que la ciudadanía, que yo creo que es inteligente, lo sabe, y de alguna manera lo sabe, siempre y cuando la información fluya, ¿no? Yo creo que ese es un poco me gusta mucho este final de debate, y lo anuncio ya porque se nos ha terminado el tiempo. Ha pasado el tiempo volando, sobre todo en este último tramo, y me ha gustado mucho porque hemos hablado con Enrique, hemos hablado de ese libro, y no ha sido una entrevista endogámica en su propia casa en la que hemos dicho lo bueno que es su libro, no, tenemos 4 o 5 personas preguntando insistentemente, creo que yo te he visto en varias entrevistas y creo que en todas estas tertulias que te han entrevistado... Está mal que diga yo que son los mejores contertulios con los que me he tropezado en estos 4 días que han sido muy intensos y con muchas televisiones. Hay una cosa que hay que decir y que hay que reconocer, que tiene mucho mérito que en tu tele te hayamos podido dar caña con tanta libertad, ¿eh? Eso es verdad. Pues eso las veces que haga falta. Claro, hombre, de forma educada, o sea que... Sí, hombre, además en Tertulia Ciudadana, en La Plaza en Llamas, en el Canal 33, en definitiva, es nuestro estilo, ¿no? Pues el propio jefe le metemos un poco de caña para que pueda, aparte de hablar de su libro también, pues para que toda la audiencia quede contenta y diga, lo hemos tratado bien, ¿no? Creo que incluso la gente de Podemos y el propio, Pablo Iglesias pueden estar satisfechos de esta entrevista. Déjame un inciso. Mi idea no era presentar el libro en esta casa. Ha sido un empeño de la editorial. Es decir, si lo estás presentando en 13 Televisión, vas a ir a Telecinco, en Telemadrid, en Intereconomía, en no sé qué tal, dice, ¿y en tu casa? O sea, al final ha sido un empeño de la editorial. Digo yo, bueno, pues hacerme las preguntas que, como no puede ser de otra manera. Pero yo insisto, a mí estas cosas las llevo, y lo reconozco, las llevo muy mal. Para mí un primer valor es la humildad, pero insisto, ha sido un empeño de la editorial. En todo caso, muchas gracias por haber venido a tu propia casa, Enrique, que sé que no te ha costado nada, pero gracias. A vosotros también, gracias por habernos aguantado durante 2 horas. Quería acordarme hoy especialmente de Teresa Romero, porque hoy ha salido del hospital, hoy ha dado su primera rueda de prensa después de salir del hospital, y me ha gustado mucho lo que ha dicho. Solo tengo un mensaje para el consejero de Sanidad: vuelva a ejercer. Deje la política y vuelva a ejercer, por favor. A muchos madrileños y a mucha otra gente creo que les hará un favor. Hasta aquí, Tertulia Ciudadana de esta semana. Hasta la semana que viene, amigos. No nos dejéis, volved la semana que viene, que tendremos saraos como este, con Ramón, con Nicolás,
con Albano, con Paloma, con Ignacio, con todos. Ya me voy, ya me corto, ya me están haciendo señales de que cortemos. Pues eso, hasta la semana que viene, amigos.